Hola, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo van? Mucha lluvia. Por acá en Bucaramanga está que llueve de noche fuerte. ¿Cómo les fue con el taller de velocidad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya alcanzaron a subir todos? ¿No hay preguntas, dudas, algo que les haya parecido raro, los resultados, algo que hayan, no sé, alguna duda que les haya surgido mientras lo estaban haciendo? Profe, sobre la segunda parte, Sí, señor. pues la verdad yo no tenía muy claro sobre cómo escoger las velocidades, o sea, las velocidades finales para el diseño, ¿no? Sí, señor. Entonces no sé si... Ya eso lo vamos a ver ahorita. Ya lo vamos a discutir un poquito con base en la norma, lo que nos dice el manual de diseño geométrico. Sí, igual esa era como la parte de ahí que tenían de pronto que sentarse a pensar un poquito y definir, porque el cálculo creo que eso es bastante intuitivo aplicar la tabla, pero bueno, es parte del proceso. Entonces vamos a mirar, no vamos a mirar la solución numérica, porque bueno, pues eso ya me sentaré yo y lo revisaré, pero sí que discutamos un poquito cuáles velocidades se tomaban y eso, porque pues salían diferentes si se iban por un lado y luego cuando se volvían, pues obviamente pues salían diferentes las velocidades, ¿sí? Entonces vamos a conversar eso un poquito y para que quede claro. Ya les comparto pantalla. Listo, entonces, este era el enunciado del taller, ¿sí? Realizar el cálculo de las velocidades específicas en ambos sentidos para los datos que se muestran a continuación, y la velocidad de diseño es 60 km por hora o velocidad homogénea, ¿sí? Recuerden que eh, cuando encuentren cuando yo les ponga a decir, revisen tal cosa, la norma y parezca velocidad homogénea, se relaciona con la velocidad de diseño, ¿sí? Para que no se confundan ahí. Y la velocidad específica, pues ya saben cuál es la diferencia con respecto a la velocidad de diseño, ¿sí? Entonces lo que tenían que definir era la velocidad específica, primero yendo de 1 hasta 6 y luego de 6 hasta 1, ¿sí? Era el proceso. Saben que la primera curva siempre va a quedar con la misma velocidad de diseño, a partir de ahí se va mirando la tabla para, para encontrar cuál es la velocidad específica, que puede ser hasta 20 kilómetros por hora. No puede por encima de la velocidad de diseño. Recuerden, eso es parte de la norma, no se puede pasar. La velocidad específica no puede ser más de 20 kilómetros por encima de la velocidad de diseño. Puede ser o igual a la velocidad de diseño, o 10 kilómetros por encima, o hasta 20 kilómetros por encima, pero no más. Después de que ustedes sacaban como esa información, había la pregunta: una vez calculadas las velocidades específicas por ambos sentidos, deberá cumplir acerca de cuál velocidad sería la adecuada a seleccionar para cada curva y cuál para todo el tramo de la vía, ¿sí? Entonces, si uno va y revisa el manual de diseño geométrico, que aparece acá, ¿sí? En el capítulo 2, esta enumeración es de exactamente el capítulo en el que está la información, ¿sí? Lo pongo así para saber que no es que es una numeración que llega en las diapositivas, sino para saber exactamente cuál es el capítulo del manual de diseño geométrico. En el capítulo o sección 2.1, 3.1.2, procedimiento para la asignación de la velocidad específica de la curva horizontal. Entonces dice el manual: la asignación de la velocidad específica de las curvas horizontales. Recuerde que ahí estamos en planta, entonces son curvas horizontales, todavía no hemos metido nada de curvas a curvas verticales, nada en perfil todavía.
se debe realizar simulando primero el desplazamiento de un vehículo en un sentido de circulación y luego en el otro. Lo que ustedes hicieron, primero en un sentido y luego en el otro. ¿Sí? La velocidad específica que se le asigne como definitiva a una curva debe ser la mayor que resulte de la simulación en ambos sentidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Como usted en un sentido, la curva 1, lo más probable es que la primera curva cuando iban de 1 a 6 le dio 60 porque era la velocidad de diseño, y entonces pues ya dijimos que la primera curva siempre tiene la velocidad específica, es la velocidad de diseño. La segunda curva, no sé, les dio 70 por decir algo. Y bueno, y sacaron la velocidad y se volvieron. Cuando llegaron otra vez a la curva 2, ¿sí? A la que es 2, que ahora viniendo así sería la 5, ¿sí? Viniendo en el otro sentido. Yéndose de 1 a 6, le salió que la curva 2 era 70. Ahora viniéndose de 6 hacia 1, ¿sí? Les dio que esa curva 2, no sé, volvió a ser 50, ¿sí? Perdón, 60, que es la velocidad de diseño. Entonces, por un lado 70 y por otro lado 60. ¿Qué nos dice la norma? La norma dice que la velocidad específica de esa curva debe ser la mayor velocidad de las dos que tiene, ¿sí? La mayor velocidad de las dos, para cada curva, ¿sí? Haciendo el análisis por cada curva, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenían que decir es que para cada curva se escogía la mayor de las dos velocidades específicas, ¿sí? ¿Por qué porque la norma lo recomienda? Ustedes van a decir, pero profe, si por un lado da mayor y por otro lado da menor, la parte, no se supone que lo deberíamos hacer con la menor para ofrecer mayor seguridad. En teoría sí, pero recuerden que la velocidad específica, lo que me está diciendo la velocidad específica, como es como una verdadera velocidad de diseño, ¿sí? Ustedes diseñan, por la redundancia, con su velocidad de diseño, pero la velocidad específica es lo máximo que soporta la velocidad máxima segura en condiciones desfavorables, ¿sí? Desfavorables es que haya lluvia, que el piso esté resbaloso, ¿sí? Esa es como la concepción de la velocidad específica, que las condiciones sean bien malas, ¿sí? Entonces, la máxima velocidad a la que puede circular un vehículo de forma segura bajo las condiciones más malas, pero malas en el sentido de pavimento húmedo, no tampoco que haya un derrumbe y eso, porque si no, ningún diseño aguanta, ¿sí? Entonces, para cada curva, ustedes escogían entre las dos velocidades que iban a tener la mayor, ¿sí? Para cada curva. La otra pregunta era cuál es la velocidad de todo el tramo, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad específica del tramo, ¿sí? Entonces, ahí venía, si ustedes se ponen a leer el manual de diseño geométrico, empieza el manual de diseño geométrico y dice, después de que ustedes le asignan la velocidad específica a cada curva, ¿sí? Le asignan la velocidad específica de esa curva, se la asignan al tramo tangente después de la curva. Me explico. Hacemos esta imagen. Digamos, aprovechemos esta imagen. Si ustedes tienen, por ejemplo, esta curva, la primera curva, digamos que por un lado les dio 50 y por el otro lado les dio 60, listo. Según lo que nos dice la norma, la velocidad específica de esa curva debería ser 60, la mayor. Y digamos, lo mismo hacen el análisis con esta curva, con esta curva, con esta curva y con esta curva, listo. Tienen la velocidad específica de cada curva. ¿Qué pasa con los tramos rectos? ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad específica de los tramos rectos? ¿Qué me dice la norma? Después de que ustedes definen cuál es la velocidad específica del tramo curvo, al tramo recto que sigue después de la curva, asignen la misma velocidad específica de la curva. Es decir, si esta curva quedó con velocidad de 60, pues este tramo va a quedar con 60. Esta curva tenía 50, este tramo queda con 50 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, curva tiene una velocidad específica, el tramo recto que sigue después tiene la misma velocidad específica que esa curva, ¿sí? Listo, entonces de esa forma ustedes pueden asignarle velocidad a cada tramo recto, ¿sí? Entonces, ya tienen el de la curva, ya tienen el del tramo. Ahora, el del tramo recto entre curva. Ahora, ¿cuál es la velocidad específica de todo el tramo? ¿Sí? Digamos que yo todavía no les había dicho ahí, más o menos no, cuánto se permite una misma velocidad, hasta qué longitud, ¿sí? ¿Cuánto sumaba eso? Era bastante largo el tramo que yo les di. Esto sumaba 550 más 685 es como 1130, como 1230, 1500, esto es como 2700, como 3100, como mal contados como 3500 metros, ¿sí? Entonces la norma me dice cada cuánto, ahorita vamos a ver esa es la diapositiva, tiene cada cuánto yo puedo cambiar velocidades, ¿sí? Eso yo no se los había dicho, entonces pues no era necesario que lo aplicaran. Si leyeron el manual y lo tuvieron en cuenta, bien, pero si no, no pasa nada, ¿sí? Entonces, en teoría lo que debían hacer para ese ejercicio era después de que tenían asignadas las velocidades para las curvas y para los tramos rectos, pues definir una sola velocidad para todo el tramo. Y ahí sí cambia un poquito el análisis. Se supone que si yo voy a tener bastantes velocidades, ¿sí? Existen como... Espera si resta como está dando el sol en la cara. Ahí tenían ustedes que definir cuál es la velocidad de todo el tramo, ¿sí? La opción más segura es asignarle como
si se dieron cuenta, cada curva va a tener una velocidad diferente. Lo más seguro es asignarle la velocidad más baja de todas las curvas a todo el tramo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así me aseguro que se supone que no, en ningún momento se va a sobrepasar, o en ningún momento estoy recomendando que sobrepase, ¿sí? Recuerden, esto es solo para poner la señal de tránsito. Hasta ahí llega el diseño, yo no puedo controlar cómo va a manejar la persona, ¿sí? Entonces, después de que ustedes tenían definida la velocidad de cada curva, de la menor de esas velocidades era la velocidad de todo el tramo, ¿sí? Eso era lo que debían hacer, ¿sí? Al final, bueno, no sé, se supone que la máxima que les debería haber dado era 50, perdón, 60, que era la velocidad de diseño, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces muchos tramos terminan teniendo como velocidad máxima permitida la misma velocidad de diseño, porque uno escoge la menor entre todas las que tiene, ¿sí? Entonces, pero igual hay que hacer el análisis, ¿sí? A veces la conclusión siempre es, si usted tiene una velocidad de diseño de 60, su velocidad específica de todo el tramo es 60, porque cuando usted empieza a hacer el análisis curva por curva y luego de todo el tramo, pues usted siempre va a tener que escoger la menor, ¿sí? Sin embargo, hay a veces discusiones sobre por qué escogemos la menor y no la mayor, asumiendo que al poner como velocidad límite la mayor, pues de alguna forma nosotros nos estamos obligando a hacer el diseño más seguro, ¿sí? Pero bueno, vienen ahí las discusiones de si hay curvas que tienen velocidad específica menor, ¿cómo le voy a poner que en esa se pueda ir a una velocidad mayor? Ya de alguna forma yo estoy diciendo, yo ya estoy permitiendo que se sobrepase la velocidad permitida, ¿sí? Entonces, ahí hay como discusiones, pero la forma segura es, después de que ustedes tienen todas las velocidades de cada curva, ¿sí? Escogen de todas esas velocidades en el tramo, yo hablo tramo todo el largo de la vía, ¿sí? Escogen cuál es la menor de esas velocidades de la curva y esa es la velocidad específica de todo el tramo, porque lo que les decía, yo no puedo tener una señal de velocidad máxima a cada curva, a menos de que la distancia sea muy larga, o a menos de que haya curvas que son muy cerradas, ¿sí? Eso sí se puede, ¿sí? Existen unos criterios que es los que vamos a ver a continuación de cada cuánto yo puedo ir cambiando esa velocidad. Entonces, a grandes rasgos, en resumen, la velocidad de cada curva escogían entre las dos la mayor. ¿Sí? Como cada curva va a tener dos velocidades, una por cada sentido, escogían la mayor. Y después, para asignar la velocidad a todo el tramo, escogían de todas esas velocidades que le quedaron a cada una de las curvas, las que ustedes definieron, escogían la menor de esas curvas y esa era la velocidad del tramo. ¿Sí? Ese era como lo que tenían que hacer. Si de pronto no lo hicieron así, no pasa nada. Bueno, pues se supone que el proceso, estamos aprendiendo esto, pero ya que lo explicamos, pues ya lo saben cómo va a ser el proceso. Después de que ustedes tengan su diseño en planta, cuando estemos haciendo el proyecto, pues van a tener que hacer este análisis, verificar cuál sería la velocidad específica para cada curva y luego definir cuál es la velocidad del tramo, ¿sí? Obviamente eso lo hacen en el informe que yo les pido que me entreguen. Esto es lo que les decía para asignar velocidades por tramos, ¿sí? ¿Qué tan largo debe ser el tramo? Entonces veamos esto. Todo esto es sacado del manual de diseño geométrico de esa sección, toda esta parte de velocidades está en esta sección 2.1, ¿sí? Que se divide en diferentes capítulos o diferentes secciones. Entonces, criterios según la velocidad de diseño. Para identificar los tramos homogéneos y establecer su velocidad de diseño, BTR, recuerden, BTR es la velocidad de diseño, o hace referencia a la velocidad de diseño, se debe atender a los siguientes criterios. Entonces, se obliga a que las velocidades específicas de los elementos que integran un tramo homogéneo sean como mínimo iguales a la velocidad de diseño. Eso ya lo habíamos dicho, recuerden, la velocidad específica puede ser igual a la velocidad de diseño o máximo 20 kilómetros por encima, 20 kilómetros por hora por encima, ¿sí? Yo no puedo tener velocidades específicas menores a la velocidad de diseño o mayores en 20 kilómetros por hora a la velocidad de diseño. Si lo tengo así, está mal, ¿sí? En el diseño estaría mal. Eso es lo que dice la primera, ¿sí? Que ya lo habíamos dicho. Entonces, la velocidad específica debe ser a lo menos igual a la velocidad de diseño o máximo 20 kilómetros por encima de la velocidad de diseño. ¿Cuándo debe ser 10 kilómetros por encima o 20 igual a la velocidad de diseño? Con la tabla, ¿sí? Tal cual como el ejercicio que me entregaron para esta mañana, ¿sí? Esta parte, la longitud mínima de un tramo de carretera con una velocidad de diseño dada debe ser de 3 kilómetros para velocidades entre 20 y 50 y de 4 kilómetros para velocidades entre 60 y 110. Fíjense, yo no puedo empezar a cambiar la velocidad de diseño cada vez que quiera. ¿Sí? Ay, no, ya me cansé con esta velocidad. Hice 100 metros con velocidad 50, ahora la cambio a 70. Y luego vuelvo y la bajo, en los próximos 500 metros vuelvo y la bajo. No, hay que ser cuidadoso con eso porque la norma me exige que los cambios se hagan de forma organizada y manteniendo ciertos límites, que es lo que dice acá. Entonces, la longitud mínima de un tramo con una determinada velocidad de diseño, ¿sí? Debe ser de 3 kilómetros. Es decir,
yo no puedo, hasta antes de 3 kilómetros yo no puedo cambiar la velocidad de diseño, siempre y cuando para tramos en que la velocidad de diseño está entre 20 y 50, ¿sí? Entonces, si yo tengo un tramo de menor a 3 kilómetros, ese tramo solo lo puedo diseñar con una sola velocidad de diseño, ¿sí? Porque la norma me exige que solo hasta después de 3 kilómetros yo puedo cambiar la velocidad de diseño si es que la necesito cambiar. No me está diciendo a los 3 kilómetros cámbiala, no. Si usted considera como parte del diseño que está haciendo que necesita cambiar su velocidad, cámbiala, pero solo hasta después de 3 kilómetros. ¿Sí? Entonces, usted puede tener tramos de 3 kilómetros, el primer tramo de 3 kilómetros, velocidad 30, el segundo tramo de 3 kilómetros, velocidad 40, ¿sí? Entonces, son 3 kilómetros para velocidades entre 20 y 50. Si la velocidad de diseño está entre 60 y 110, es decir, ya vías primarias, usted mínimo debe tener su longitud antes de cambiar la velocidad de diseño debe ser de 4 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esto nos lo exige la norma. Por eso es que yo a ustedes les dije que escogieran un solo valor, porque realmente si ustedes sumaban ahí esa vía, sumaba más o menos como 3.5, 4 de 3.5, más o menos, llegaba a los 4 kilómetros, que es más o menos lo que esta última parte. Y de 4 kilómetros para velocidad entre 60 y 110, y su velocidad de diseño era de 60, ¿sí? Entonces, más o menos por eso solo les pedía una velocidad. Listo. Esta también es importante. La diferencia en la velocidad de diseño entre tramos adyacentes no puede ser mayor a 20 kilómetros por hora. Vuelvo y repito. Si usted tiene su velocidad de diseño, no sé, 30, ¿cierto? Para el primer tramo, ya sabe, mínimo 3 kilómetros con esa velocidad de diseño. Y sigue el otro tramo, ¿sí? Y usted necesita cambiar la velocidad de diseño. Usted no puede pasar de 30 a 60 kilómetros por hora de velocidad de diseño. La máxima diferencia es 20, por encima o por debajo. Aunque no sea no es muy raro que uno baje la velocidad de diseño. Se puede, ¿sí? No quiere decir que no. Es decir, si usted tiene un tramo que mide más de 3 kilómetros, entonces en sus primeros 3 kilómetros trabajó con velocidad de 30 kilómetros por hora. Necesita cambiar la velocidad de diseño. A partir del kilómetro 3001, ¿sí? Esa es la chista 3001, ¿sí? O sea, kilómetro 3, primer metro, ya pueden cambiar la velocidad de diseño. ¿Hasta cuánto la puede cambiar? 20 kilómetros por hora por encima. Es decir, la puede bajar a 10, que esa velocidad de diseño no existe, pero por matemáticas se podría bajar a 10, o la puedo aumentar hasta 50. Recuerda, el máximo cambio por velocidad de diseño es 20 kilómetros por hora. ¿Sí? No más. Usted no puede pasar a aumentarla en 30, en 40, en 50, no se puede. Está prohibido. Y esta 4, si debido a un marcado cambio en el tipo de terreno en un corto sector del corredor de ruta es necesario establecer un tramo con longitud menor a la especificada, la diferencia de su velocidad de diseño con de los tramos adyacentes no puede ser mayor a 10 kilómetros por hora. ¿Qué dice esto? Si usted no puede cumplir esta 2, es decir, que solo mínimo 3 kilómetros y ahí sí cambia la velocidad de diseño. Si usted por alguna razón de topografía, de seguridad, porque hay, no sé, hay una reserva forestal, usted le debe sacar el cuerpo y necesita cambiar la velocidad de diseño, la norma le dice, listo, cámbiala sin cumplir esto, ¿sí? Pero el máximo cambio de velocidad que usted puede generar es de 10 kilómetros por hora, no de 20, ¿sí? El de 20 lo puede hacer cuando usted cumple eso de que son mínimo 3 kilómetros para estas velocidades de diseño y mínimo 4 kilómetros para estas velocidades de diseño. Pero si por alguna razón que suele suceder, usted no puede cumplir que su tramo mínimo tenga 3 kilómetros, 4 kilómetros y necesita por obligación cambiar la velocidad de diseño, el máximo cambio que usted puede hacer es de 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, porque en su proyecto, si necesitan cambiar la velocidad de diseño por alguna razón, ¿sí? Si ustedes identifican que hay que cambiar la velocidad de diseño, tengan en cuenta que no pueden hacer un cambio como a la ligera, ¿sí? Los cambios generalmente deben estar justificados y con esto es lo que nos da la norma para permitirnos hacer esos cambios, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Igual a mí me ha pasado que casi siempre en los proyectos todos diseñan con una sola velocidad, ¿sí? Pues se les ajusta con una sola velocidad, no está mal, también está bien, pero si por alguna razón quieren cambiarla o desean cambiarla o ven la necesidad de cambiarla, pues ya saben cuáles son los criterios, ¿sí? Estos de acá. ¿Sí quedan claros estos 4 criterios? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Pues yo no entendí muy bien la 4, ¿la puedo volver a explicar? Listo, sí, señor. La 4 lo que me dice es, como la 2, recuerdan que la 2 dice, si usted quiere cambiar su velocidad de diseño, usted no puede cambiar la velocidad de diseño a menos de que tenga primero un tramo, tiene un tramo de 3 kilómetros, listo. Ese tramo de 3 kilómetros, diseñelo con la velocidad que usted definió. Ahora sí, salió esos 3 kilómetros y sigue su otro tramo, ahí sí puede cambiar la velocidad, ¿sí? Para velocidades de diseño entre 20 y 50.
Y para velocidad de diseño entre 60 y 110 ya no es 3 kilómetros, sino 4 kilómetros. Eso es. Pero ¿qué pasa si usted no puede cumplir esto? Es decir, usted necesita cambiar su velocidad, pero pero su tramo no tiene una longitud de 3 kilómetros, sino menor, ¿sí? Entonces la norma dice, listo, yo le dije en la 2 que no podía cambiar si no superaba 3 kilómetros para esta velocidad y 4 kilómetros para esta velocidad. Pero la norma entiende que hay casos excepcionales donde hay que cambiar la velocidad de diseño, entonces le dice, listo, si usted necesita cambiar la velocidad de diseño, cuando su tramo no cumple, que son mínimo 3 kilómetros o mínimo 4 kilómetros, él le dice, cámbiala, pero lo máximo que la puede cambiar es aumentarla o disminuirla en 10 kilómetros por hora, ¿sí? Es decir, si usted tiene un tramo de 2 kilómetros de longitud, y empezó diseñando con 50 kilómetros por hora, y se dio cuenta que en el kilómetro 1.5 en adelante tiene que cambiar la velocidad de diseño porque, no sé, hay una pendiente muy alta, entonces no le conviene a usted diseñar con una curva, con una velocidad de diseño tan grande, 50 kilómetros por hora. Usted la necesita bajar, pero por este criterio usted no la podría bajar, porque usted no ha pasado los 3 kilómetros, no ha pasado los 3 kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿usted qué hace? Si necesita bajarla porque por seguridad es necesario bajarla, la norma dice, listo, bájela. Yo me doy cuenta que usted justifica y la tiene que bajar por X o Y razón, pero la puede bajar si es que la necesita bajar o la puede subir si es que la necesita subir, máximo 10 kilómetros por hora, es decir, podría bajarla a 40 o subirla a 60, ¿sí? Asumiendo que con la que venía trabajando es 50, ¿sí? Eso es, porque recuerden que si usted sí cumple esto, que son 3 kilómetros o 4 kilómetros, la puede bajar o subir hasta 20, siempre y cuando cumpla esta distancia. Pero como esta es la opción de cuando no las puede cumplir, pues lo máximo que la puede bajar o subir son 10 kilómetros por hora, ¿sí? Es decir, usted no pueden hacer cambios bruscos de velocidad de diseño, solo lo pueden hacer de 10 o de 20, ¿sí? No pueden ustedes pasar de 30 kilómetros por hora a 60, por más que el terreno se lo permita, ¿sí? Van subiendo ustedes una montaña y luego llegan a una planicie así totalmente plana y ustedes quieren meter la velocidad de diseño 100, no, eso no está permitido, ¿sí? Venían con velocidad de 40 y llegaron a un plano y se dijeron, no, aquí por la pendiente le puedo meter hasta 100 kilómetros por hora, no lo pueden hacer porque están pasando de velocidad de diseño 60 a 100, perdón, de 40 a 100, y eso no está permitido, ¿sí? Uno a veces quisiera trabajar con velocidad de diseños altas, sobre todo cuando tiene terrenos planos, pero pues usted no puede hacer esos cambios tan bruscos, ¿sí? No lo permite la norma. Y esas son cosas que hay que tener en cuenta porque a veces a uno se le pasa y a uno se le hace fácil empezar a cambiar la velocidad de diseño porque se le ajusta, uno ve y pues está mal, ¿sí? Eso la norma lo prohíbe, o sea, y puede generar esos cambios bruscos de temperatura, de velocidad, pueden generar inseguridad al momento de conducir. Sí, pregunta Ludwig. ¿Y alguien más? Profe, y digamos, yo cumplí o sea, digamos, sucede eso que está comentando usted, que llego llego a un sector plano de bastante distancia. Yo puedo empezar a subir de a 10 kilómetros, ¿sí? O sea, Sí, claro. Sí, ¿cada eso sí. cuánto puedo hacer ese cambio de a 10 kilómetros? No, ahí si lo quiere optimizar, lo podría hacer cada 20. Podría irlo subiendo cada 20 kilómetros por hora, pero entonces mínimo lo tiene que hacer cada 3 kilómetros. ¿Sí? Si lo quiere hacer por este lado de la última, lo mínimo, bueno, la norma no me especifica cuánto lo ofrecen, que no me especifica, no, cada cuánto puede hacer esto, es según su necesidad. Si usted lo quiere empezar a subir cada 10, usted lo podría hacer cada kilómetro, ¿sí? Obviamente usted tiene que saber qué tan largo va a ser su tramo, ¿sí? En el que en el que va a querer hacer esos cambios. Si su tramo cae en esta opción de que son 3 kilómetros o 4 kilómetros, depende de lo que sea la velocidad de diseño, pues trabájelo con esa distancia para que lo pueda aumentar mucho más, no solo de 10 en 10, sino de 20 en 20, ¿sí? Y así obtiene usted, hace un aprovechamiento mejor como del terreno plano, ¿sí? Que es lo que pasa muchas veces en las vías nacionales que son totalmente planas. Esas vías nacionales generalmente las diseñan, no sé si se han dado cuenta que los límites de velocidad de las vías nacionales, por ejemplo, la vía de la costa, la doble calzada dice 100, ¿sí? Dice 100. ¿Sí? Quiere decir que la velocidad de diseño debió de ser de 80, ¿sí? Porque esos son vías totalmente rápidas, ¿sí? Uno ya sabe, 100 menos 20 a 80, lo más probable es que la velocidad de diseño de esas vías es 80 y eso es como lo que se usa en vías primarias nacionales, se usa velocidad de diseño 80, es como lo común, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Empiezan con 80 y luego la mandan toda a 100 recta, ¿sí? Para aprovechar el terreno totalmente plano. Obviamente, por cuestiones de seguridad en Colombia, no hay vías mayores, creo que no hay vías, bueno, no sé, no es que yo conozca todas las vías de Colombia, pero creo que la máxima velocidad permitida en carreteras colombianas es 100, no hay vías con mayor velocidad,
sí, por señal de tránsito, ¿no? No quiere decir que los conductores no lleguen a otras velocidades y también depende mucho del vehículo. Pero la máxima velocidad permitida en Colombia en carretera creo que es 100, sobre todo para estas vías nuevas de doble calzado. ¿Sí? Pero lo que dice su compañero, podría uno llegar, cuando son esas vías, empezar a aumentar de 10 en 10 y las distancias son muy cortas, o de 20 en 20 si usted tiene un tramo que es muy, muy largo, ¿sí? Porque pues 3 kilómetros siempre es bastante largo, ¿no? Creo que Luis Miguel también tenía una pregunta. Sí, profe, es que, bueno, estos criterios que estamos viendo es para establecer una velocidad de diseño en un tramo homogéneo, ¿cierto? Sí, señor. Pero la velocidad específica, yo se la asigno, o sea, una sola velocidad específica a cada tramo homogéneo con una velocidad de diseño. Sí, esa sería la idea. O sea, una sola velocidad específica por cada tramo homogéneo. Por cada tramo homogéneo, sí. Es decir, el tramo homogéneo va a tener una velocidad de diseño y una velocidad específica. Ah, listo, profe, gracias. Me regalan 10 segundos, voy a agacharme porque me va a desconectar esto, se me va a descargar el computador y se me había olvidado conectar. Listo, entonces recuerden tener en cuenta estos criterios. Obviamente, pues ahorita apenas los vieron, no quiere decir que se los tengan que aprender de memoria, pero sí tenerlos presentes cuando, obviamente, cuando yo les esté explicando lo del proyecto, pues yo se los voy a volver a recordar o para que tenerlos ahí en cuenta, pero son importantes. Sí, en diseño geométrico, esto de la asignación de velocidades es súper importante porque igual de eso nos va a limitar pues limitar no, nos va a asegurar la, la comodidad, el confort y que la vía sea segura. ¿Sí? Recuerden que el diseño debe ser cómodo y seguro. No es para que usted como conductor vaya rápido. Sí, vaya rápido, pero vaya seguro. ¿Sí? La seguridad por encima de la velocidad. Listo. Entonces, esta parte, que es como continuación de la otra, que ya hicimos como una discusión de eso ahorita cuando estábamos revisando el ejercicio, es como yo tengo diferentes elementos, yo diseño en planta, diseño en perfil, entonces cómo le asigno velocidad yo de diseño a lo que está en planta y luego se lo paso al perfil, ¿sí? La conclusión de todo esto, que ya lo vamos a mirar, es usted no puede diseñar en planta con 50 kilómetros por hora y en perfil diseñar con 70, ¿sí? No se puede. Debe mantener consistencia, ¿sí? Yo no puedo diseñar curvas horizontales con una velocidad de diseño y curvas verticales con otra porque no tiene sentido. Usted no está diseñando aparte, no va a construir aparte la planta y aparte el perfil. Usted todo está uno solo. Que usted como proceso de diseño geométrico sí lo va haciendo por partes, primero hace la planta, luego el perfil, pero al momento de construir usted construye completo, entonces todo funciona en conjunto, ¿sí? Entonces, la secuencia general para la asignación de la velocidad específica de los elementos geométricos en planta y perfil es la siguiente. Entonces, el proceso de diseño en planta. Partiendo de la velocidad de diseño del tramo homogéneo adoptada, ¿sí? La que ustedes definen, asignar la velocidad específica a cada una de las curvas horizontales. ¿Cómo? Como lo hicieron en el ejercicio, ¿sí? Ustedes tienen la velocidad de diseño, luego con la tabla que ya sabemos usar, le asignamos la velocidad específica a las curvas. Y ya sabemos, como lo hacemos en los dos sentidos, pues ya sabemos cuál es la velocidad específica que le debemos asignar a cada curva. Listo, entonces definimos velocidad de diseño, revisamos velocidades específicas de cada curva, de la velocidad específica de curva, y ahí vamos. Listo, entonces ya tenemos la velocidad de diseño y la velocidad específica por curva. De cada curva a los tramos rectos, es decir, a las entretangencias, recuerda. Ya, hola, volví, creo que se me cayó el internet.
No fue, tranquilo, fui yo, fue mi internet, qué pena. Les estaba diciendo, estamos viendo cómo asignarles a partir de cómo le asigno los elementos, la velocidad específica a los elementos en curva, a los elementos en planta, a los elementos en perfil. Entonces les decía, definíamos la velocidad de diseño, a partir de la velocidad de diseño y tal cual como lo hicimos en el ejercicio, le asignamos. Seleccionamos la velocidad específica. Una vez teniendo la velocidad específica de cada curva, ¿qué hacemos? Le asignamos la velocidad específica a los tramos rectos. Entonces, este tramo recto, ¿sí? De acá, le asigno cuál velocidad específica, la de la curva anterior. Este tramo recto, llamémoslo D3, le asigno la velocidad específica de esta curva, y así sucesivamente. El tramo asigno esa velocidad específica. Entonces, a este tramo, llamémoslo D4, le asigno la velocidad específica de la curva 3 a este tramo de 7. Entonces, ya tengo definida velocidad de diseño, la línea recta que me separa esta curva de esta curva entre tangencias. Y así le asignamos todas las velocidades a la planta. Bueno, no sé qué tanto se habrá escuchado porque sale que la conexión está inestable. Entonces voy a volver a repetir esta parte porque si no sé, sí, me preguntan acá que si el primer tramo sería la de diseño, este primer tramo de 1 sería la velocidad de diseño, ¿sí? Vuelvo y repito. Nosotros para el tramo definimos una velocidad de diseño, ¿cierto? Para el diseño, listo. Después de que definimos la velocidad de diseño, tenemos que asignar o definir cuál es la velocidad. Cada curva va a tener dos sentidos. De esas dos velocidades específicas de cada curva, escogemos la mayor, ¿sí? Ya lo vimos por qué, así nos lo recomienda la norma. Entonces yo ya tengo la velocidad de diseño y ya tengo una velocidad específica para cada curva, ¿listo? Ahora yo necesito definir cuál específica para estos tramos rectos, los que me separan las curvas, ¿sí? Entonces, para este primer tramo recto, ¿cuál sería la velocidad específica? Como no hay curva anterior, la velocidad específica de este primer tramo, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad de diseño, ¿sí? Entonces, este primer tramo, llamémoslo D1, la específica va a ser la velocidad de diseño. Listo. Esta curva ya le definimos la velocidad específica como lo hicimos en el taller, ¿cierto? Vamos al siguiente tramo recto, la curva 1, y la velocidad específica va a tener la velocidad específica de la curva anterior, es decir, de esta curva 1. ¿Sí? Entonces, esta curva 1, no sé, dio velocidad específica 50, este tramo recto tiene velocidad específica 50. Seguimos. Esta curva, ustedes ya calcularon la velocidad específica, ¿cómo? Como lo hicieron en el taller. ¿Cuál es la velocidad específica de este tramo recto? La velocidad específica de la curva anterior. Entonces, si esta curva 2, no sé, estoy inventando cualquier valor, dio velocidad específica 60, pues esta tramo va a tener velocidad específica 60. Es decir, cada tramo recto que está después de una curva tiene la velocidad específica de la curva anterior. Es decir, ahora nos vamos para esta. Esta curva, digamos que dio 50 de velocidad específica. ¿Cuál es la velocidad específica de este tramo recto? La velocidad de esta curva anterior, ¿sí? Y así sucesivamente. Y de esa forma yo ya asigno velocidad de diseño, velocidad específica de la curva y velocidad específica de los tramos rectos. ¿Sí? Esa es la forma de asignar velocidades específicas, ¿sí? Ese es como el orden. Defino velocidad de diseño, luego defino velocidad o calculo velocidad específica de cada curva con la tabla, y luego cuando tengo las velocidades específicas de las curvas, le asigno la velocidad específica a los tramos rectos. ¿Sí? Ese es como, digamos, ese es como el proceso lógico que sí. Profe, la velocidad ¿Qué falta ahora, señor? la velocidad por tramos siempre va a ser la velocidad de diseño, ¿no? No necesariamente, ¿no? Porque depende de la ¿En qué curva. casos cambia si se escoge la menor? Ah, la de todo el tramo. La de todo el tramo, sí, ahí sí tiene razón. Cuando ya ustedes definen la de todo el tramo, sí, necesariamente va a ser la
necesariamente termina siendo la velocidad de diseño. Sí, sí, ahí tiene razón. Pero igual la norma nos pide que hagamos como el proceso uno a uno para identificar en cada tramo. Sí, pero sí. Ya cuando usted dice, listo, entonces, ¿cuál es la velocidad específica de toda esta vía completa? Desde aquí hasta acá, finalmente termina siendo la velocidad de diseño, hacer el mismo análisis. Aunque no hemos visto nada en perfil, pero la asignación de la velocidad la tenemos que hacer también. Entonces, pues vamos aquí a la diapositiva. Esto. Entonces, ya les expliqué esta primera parte, ahora vamos a la siguiente parte. Dice, partiendo de la velocidad específica asignada a las curvas horizontales, ya las tenemos, recuerden, para cada curva definimos una velocidad específica, y a las entretangencias, recuerden, ya también definimos cómo le asignamos velocidad específica a la distancia recta que hay entre curvas, le asignamos la velocidad específica a las curvas verticales. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la misma velocidad que tiene las curvas horizontales se la asignamos a las curvas verticales. ¿Qué es lo que pasa? Que no necesariamente siempre una curva horizontal queda dentro de una curva vertical o viceversa, ¿sí? Porque no tienen que coincidir, porque eso depende del terreno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si yo tengo una curva horizontal y me da velocidad específica 60 y la curva vertical más cercana, mejor dicho, la curva horizontal que esté más cercana a una curva vertical, le asigno esa misma velocidad específica a la curva vertical, ¿sí? Es decir, como que el diseño de velocidades específicas manda la parada con respecto a las velocidades, ¿sí? Entonces, yo reviso, hago mi diseño en perfil, listo, hice mis curvas verticales bonitas y todo, y luego tengo planta y perfil. Entonces, miro, en la planta esta primera curva está más cerca de la primera curva vertical, y esta primera curva horizontal quedó con velocidad de diseño de 60, entonces esta curva vertical, perdón, velocidad de diseño con velocidad específica de 60, esta curva vertical va a tener velocidad específica de 60. Entonces, ¿qué es lo que yo miro? Esta curva vertical está cerca de qué curva horizontal. Y a la que esté más cerca, pues le asigno esa misma velocidad específica, ¿sí? En curva vertical no tenemos que mirar tabla ni nada así como lo hicimos en curva horizontal, no. Ahí miramos es por cercanía, ¿sí? Por eso es que esto se hace cuando usted ya tiene el diseño casi listo, ¿sí? Antes no lo puede hacer. Usted define la velocidad de diseño y calcula velocidad de diseño y hace su diseño. Pero la velocidad específica se asigna ya después de que usted tiene el diseño casi completo, ¿sí? Que tenemos que mirar cuántas son las distancias que lo separan, terminando el diseño. Entonces, no es que ustedes vayan a hacer eso y empiecen a revisarlo de una vez. Digamos que a medida que vayamos haciendo cada cosa, pues yo les voy a ir recordando que no es que ustedes vayan a hacer, tenemos que ir revisando, ¿sí? Pero es bueno que ustedes tengan ahí como claro cuál es el proceso, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, porque creo que salió la conexión mal otra vez a internet. Para asignarle la velocidad específica a las curvas verticales, ustedes no tienen que ver ninguna tabla ni nada. Lo único que necesitan conocer es cuáles son las velocidades específicas de cada curva horizontal, ¿sí? Una vez tienen las velocidades específicas de la curva horizontal, van y revisan su perfil y obviamente como su perfil también está atizado, miran cada curva vertical que les resultó, a cuál curva horizontal está más cerca. Si está más cerca la curva 1, por ejemplo, si la curva vertical 1 está más cerca a la curva horizontal 1, entonces le asignamos la velocidad específica a esa curva vertical 1, la misma velocidad específica de la curva horizontal 1. Pero si la curva vertical 1 está más cerca a la curva horizontal, no sé, de 3, por decir algo, pues le asignamos la velocidad específica a esa curva vertical igual a la velocidad específica de la curva horizontal 3, ¿sí? Por cercanía. Así se le asigna la velocidad específica desde la curva horizontal a las curvas verticales, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ese es el proceso. En curvas verticales no tenemos que mirar la tabla. Se supone que la tabla es solo para el horizontal. Y lo mismo con con los elementos, las longitudes rectas entre curvas verticales. ¿Cómo se las asignamos? Ahí sí es igual que lo que hicimos en la curva vertical, horizontal. Me explico. No tengo un perfil, pero asumamos que este es el perfil de la vía. ¿Sí? Yo sé que no es el perfil, y que estos son curvas verticales. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía, si esta curva vertical 1, digamos que uno generalmente hace planta perfil, uno aquí encima tendría la planta. Si esta curva vertical, pensemos que son verticales, está más cerca a la curva horizontal 1, pues a esta curva vertical le asignamos la velocidad específica de esa curva horizontal 1.
y así sucesivamente vamos mirando, ¿sí? No necesariamente la curva vertical 1 coincide con la curva horizontal 1, no, eso no tiene que ser, no es así, solo estoy poniendo como el ejemplo hipotético. Una vez ustedes ya le asignaron la velocidad específica a las curvas verticales, ¿sí? ¿Cómo le asignan la velocidad específica a estos tramos rectos? Igual que se lo asignaron a los tramos rectos de las curvas horizontales. Entonces, si esta curva vertical, este primer tramo, recuerden, el primer tramo siempre va a ser igual a la velocidad específica, va a ser igual a la velocidad de diseño, ahí no hay pierde. Si este tramo, si esta curva vertical les resultó con velocidad específica de 50, este tramo va a estar con velocidad específica de 50. ¿Sí? Lo mismo. Si este tramo le dio velocidad específica, si esta curva le dio velocidad específica de 60, este tramo le va a quedar con velocidad específica de 60. Tal cual como lo hicimos en diseño en planta, le asignamos la velocidad específica a los tramos en perfil rectos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pregunta? Oiga, profe, bueno, la velocidad específica del tramo después de una curva vertical se define por la velocidad específica de la curva vertical, ¿cierto? Sí, señor. Y eso cambia hasta que vuelve a aparecer una curva horizontal con una velocidad específica diferente, o hasta que vuelve a aparecer otra curva de cualquier tipo con otra velocidad específica diferente. Hasta que aparece, si estamos hablando de perfil, hasta que aparece otra curva vertical. ¿Sí? Porque recuerden que a partir de las velocidades específicas de las curvas horizontales, yo le asigno la velocidad específica a las curvas verticales, ¿sí? Y a partir de la velocidad específica a las curvas verticales, yo le asigno la velocidad específica a los tramos rectos verticales, ¿sí? Ese es como el orden lógico. Entonces, digamos que el paso a paso es el siguiente. Defino velocidad diseño. Después de que defino la velocidad de diseño, uso la tabla y defino velocidades específicas para las curvas horizontales. Listo, como la tabla, como hicieron en el taller. Después de que ya defino las velocidades específicas para las curvas horizontales, defino o le asigno las velocidades específicas para los tramos rectos horizontales. ¿Sí? Después de que yo ya tengo definido velocidad de diseño, velocidad específica de curvas horizontales, velocidad específica de tramos rectos horizontales, le asigno la velocidad específica a las curvas verticales a partir de la información de las curvas, de la velocidad específica de las curvas horizontales, teniendo en cuenta lo que dije, qué tan cerca está una determinada curva vertical de una curva horizontal. Listo, entonces ya llevo velocidad de diseño, velocidad específica de curva horizontal, velocidad específica de tramo recto horizontal y velocidad específica de curva vertical. ¿Qué me hace falta? Velocidad específica de tramo recto vertical. ¿Cómo se la asigno? Teniendo en cuenta el tramo recto, qué curva vertical lo precede. Y la velocidad específica de la curva vertical que precede a un tramo recto, pues le asigno esa misma velocidad. ¿Sí? Ese es el proceso, ese es como el paso a paso. De tal forma que usted ya va a tener ahí todos sus elementos con pues, velocidad específica y después lo que usted hace es un análisis en conjunto, que fue lo último que yo les pedí en el taller. Yo no puedo dejar la vía con diferentes valores de velocidad específica cada rato. Yo tengo que escoger un tramo de velocidad específica que sea homogéneo para todo el tramo, ¿sí? Eso es al final. Pero hay que hacer todo este proceso porque igual la norma nos lo exige, que mostremos el proceso de asignación de velocidades específicas. ¿Sí? ¿Quién más levantó la mano? Están aquí. Yo, pero pues ya respondió lo que iba a preguntar. Así que. Bueno. Gracias. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Estas Sí, velocidades específicas que se dejan como marcar en cada curva son las que aparecen en la vía como en ciertos tramos, que dicen como 60 o 70. Sí, señor. Son las Serían las velocidades, sí. Esas velocidades que ustedes van a encontrar en las vías son las velocidades máximas permitidas para que se supone que el conductor vaya seguro. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, eso es lo que le dicen a usted como conductor, oiga, el límite de velocidad es tanto. Pero ya otra cosa, hasta ahí llega usted como diseñador y como autoridad de tránsito. Si usted no quiere hacer caso, pues ni modo, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado, todos hemos tenido, la oportunidad, sí hemos tenido la oportunidad de manejar, sabe uno que a veces uno va por encima de esos límites, ¿sí? ¿Para qué vamos a decirnos mentiras? ¿Sí? A uno se le hace fácil, si puede acelerar en una recta, pues acelera, ¿sí? No debería ser así, pero lamentablemente nosotros siempre queremos sacar un poquito de ventaja de todas las cosas. No debería ser así, ¿sí? Pero y lo digo yo también, yo tuve la oportunidad antes de fin de año, tuve la oportunidad de viajar y me tocó manejar. Y pues y en la vía a la costa, y eso es lo que les decía, y por eso ponía el ejemplo, en la vía a la costa usted ve las señales de 100, y pues
yo no es que maneje, yo soy muy gallina para manejar, la verdad, me da mucho miedo, pero pues a uno se le hacía fácil acelerar ahí. ¿Por qué? Pues porque es una recta y esa recta uno alcanza a poder. Íbamos como en dos carros y había otro carro que alcanzaba, pasaba los 150, 160. Yo veía que iba en 120 y ya me daba miedo, ¿sí? Pero, por poner un ejemplo, uno sabe que hay tramos en las vías donde se puede superar ampliamente esas velocidades que aparecen ahí como señal, ¿sí? Pero obviamente uno entiende que si esa es la velocidad es porque se supone que el diseño está adaptado para que funcione seguro hasta esos límites. No quiere decir que no se pueda sobrepasar, sí se puede sobrepasar, pero ya hay probabilidad de que ocurra un accidente o cualquier cosa. Y no tanto que ocurra un accidente, que de pronto usted haya, sobre todo los accidentes en estas vías cuando son muy rectas, generalmente no es porque se atraviesa un carro o otra cosa, porque generalmente son vías de doble calzada y usted tiene suficiente espacio. El problema son problemas de visibilidad. Ustedes saben que entre más rápido el cono de visión se hace más angosto, ¿sí? Entonces, si usted llega a ver un obstáculo en la vía, un peatón, un animal, una piedra, una roca, lo que sea, usted no va a tener el mismo tiempo de reacción, ¿sí? Y generalmente, en estas vías que son rápidas, no sé si se han fijado, pero los accidentes muchas veces son porque no, se va tan rápido que no hay espacio para maniobra, ¿sí? No se alcanza, el conductor no alcanza a reaccionar, ¿sí? Entonces, por eso es que esas velocidades también están pensadas en que uno puede ir rápido, pero que su tiempo de reacción sea suficiente como para tratar de sacarle el quito a un obstáculo o alguna cosa, ¿sí? Si aquí hay preguntas. Me preguntan, ¿de qué depende el diseño de las curvas verticales? ¿De la pendiente? Sí, la pendiente, digamos que en curvas verticales, cuando veamos, se van a dar cuenta que existe un parámetro que se llama A, que es pendiente de entrada menos pendiente de salida, y ese valor de A, dependiendo de qué valor esté, me define el tipo de curva vertical. Sí, entonces, para curvas verticales, las pendientes juegan un papel importante. Y de hecho, pues, en el diseño de curvas verticales, lo más difícil de cumplir es la pendiente. Sí, no lo más, o sea, depende del terreno, sí, porque dependiendo del terreno, recuerdan cuando vimos la clase de tipos de terreno, pues hay unas pendientes. Si es plano es hasta 3%, si es ondulado de 6 a 8, si es montañoso de 8 a 14, y si es, de 3 a 6, de 6 a 8, ondulado de 3 a 6, montañoso hasta 8% y escarpado mayor de 8, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos a curvas verticales se van a dar cuenta que una de las cosas que más los hace a ustedes sufrir en el proyecto, creo que es las pendientes, ¿sí? Porque en planta, pues en planta sale, digamos que el diseño no es tan complicado en planta, pero en perfil hacer cumplir pendientes le hace a uno, cuando uno ya cree que tiene la planta lista, perfecta, que todo le cumple, en perfil no le cumple, entonces usted tiene que empezar a mover la planta para tratar de buscar zonas donde la pendiente sea menor, ¿sí? Entonces, por eso casi que esto de diseño métrico no es que usted terminó la planta y listo, finalizó y no la volvió a tocar más, no, probablemente, pues ojalá, ¿sí? Pero probablemente usted hace la planta, pasa a hacer el perfil y se dio cuenta que no, que en su planta está pasando, no sé, por un un talud muy grande y lo mejor es sacarle el kit, entonces usted probablemente tenga que meterle ahí una curva horizontal y cambia su diseño, pero bueno, eso es parte del proceso de diseño. Igual la idea es que cuando ustedes empiecen a trazar la planta, pues uno traza la línea de cero, ¿sí recuerdan la línea de cero? Y la idea de la línea de cero es que la línea de cero, por lo menos uno ya le trate de tener en cuenta esos problemas, tratar de evitar en algo problemas futuros dependientes, ¿sí? Igual cuando ahorita, bueno, hoy no es esa parte, no creo que alcancemos esa parte, pero ya la siguiente clase que vamos a trabajar un poquito en, ya empezar a hacer como los primeros pasos, como lo que tienen que hacer en el proyecto, pues se van a dar cuenta un poquito de cómo la línea de cero nos puede ayudar a tratar de evitar que las pendientes sean muy altas. No nos va a quitar todos los problemas, pero por lo menos sí nos puede ayudar a que sea un poco más fácil el diseño en perfil, ¿sí? Digamos que para mí personalmente el diseño de una vía, lo más complicado de cumplir siempre son las pendientes, ¿sí? Es como lo más. ¿Por qué? Pues usted puede trazar una vía, una pendiente 0.5%, que es la mínima permitida, ¿sí? Pero eso, si usted la puede trazar en AutoCAD, le funciona y le cumple, pero si eso implica que usted tenga que volar media montaña, pues eso no va a ser un proyecto óptimo, porque usted va a gastar no sé cuántos millones tumbando esa montaña y cargando todo ese material, ¿sí? Entonces hay que compensar las cosas de cuánto corto, cuánto relleno, porque eso significa costos, ¿sí? Que es el último tema que vemos, que es todo lo de movimiento de tierras. Listo, lo volvemos acá. Listo, entonces con esta parte terminamos lo de asignación de velocidades. O sea, hay que tratar de aquí de ser
no confundirse, sí, yo sé que son muchos pasos, pero recuerden siempre el proceso lógico de asignar es, defino velocidad de diseño, le asigno velocidad específica a las curvas horizontales, después con esas curvas horizontales le asigno velocidad específica a los tramos rectos horizontales, después de que tengo eso, le asigno la velocidad específica a las curvas verticales, ¿sí? Por cercanía con la curva horizontal, por eso yo primero trabajo planta, luego perfil y luego reviso planta, perfil, ¿sí? Para poder hacer esa asignación de velocidades. Una vez tengo asignada la velocidad específica a las curvas verticales, le asigno a partir de esta velocidad específica de curvas verticales, se le asigno a los tramos rectos verticales, ¿sí? Y ya tengo todo asignado. Después lo que hago es definir una velocidad específica para todo el tramo, tramos homogéneos, como decía, como preguntaba su compañero anteriormente, Luis Miguel. Yo le defino la velocidad específica para el tramo, ¿por qué? Porque yo no voy a empezar a poner una señal cada curva, a menos de que sean curvas que son muy cerradas, tipo pescadero, ¿sí? Aunque no sé si ustedes se han fijado cuánto es el límite de velocidad en las curvas de pescadero, los que han pasado, no estoy. ¿Ustedes se han fijado cuánto es el límite? ¿O cuánto aparece en la señal? Como 30, profe. Sí, no, realmente creo que son 40, pero la verdad, pues yo no he visto muchas señales del límite de velocidad en pescadero, en las curvas, la verdad no me acuerdo. Bueno, no sé, de pronto uno va tan desvirulado mirando para otros lados que no se fija en eso. Sí, profe, casi no hay. Cierto que casi no hay, ¿cierto? Ahí como que dicen, vaya la de Dios, sí, como que con eso. Pero bueno, debería ser 30, 40. Yo creo que sí, lo que dice su compañero, yo creo que como un 30, porque esas curvas, ustedes saben que son curvas bastante cerradas, ¿sí? Generalmente esas son curvas eso debe estar diseñado como curvas compuestas, ¿sí? Porque son curvas bastante, se han fijado que eso es una C completa, ¿sí? Y ustedes ven lo que sí uno ve las señales cuando le indican que viene la curva como en C, ¿sí? Eso generalmente son curvas compuestas, ¿sí? Porque deben ser curvas de 3 radios, con una curva simple no da, la curva no da. Bueno, eso lo vamos a ver también, curvas compuestas, ¿sí? Que son las que generalmente se utilizan cuando yo necesito hacer como saltar esos pliegues de montaña, ¿sí? Como hacer esa, ¿sí? Hacer casi una vuelta completa, ¿sí? Generalmente son curvas que depende, pues, del sector, pueden ser peligrosas, como en pescadero. O sea, en pescadero si usted va subiendo o bajando, bueno, depende del sentido en que usted venga. Si va subiendo, por ejemplo, si va de Bucaramanga a San Gil, recuerden que la primera curva que aparece así bien cerrada es donde está la Virgen, ¿sí? No sé si se ubican, de pronto no todos se ubican, pero está ahí como la Virgen, después de que uno pasa ahí por ahí cerca de Cepitá, ¿sí? Como que ve allá que está el mirador de Cepitá, y ahí donde está esa curva es bastante amplia, es un espacio amplio. ¿Por qué? Porque para los automóviles no hay problema, el problema son para las tractomulas, ¿sí? Para las mulas. Recuerden que una mula cuando está dando la vuelta, no es solo la parte de adelante la que da la vuelta, la parte de atrás que es el remolque, pues eso tiende, por la fuerza centrífuga, pues tiende también a salirse. Y entonces lo más probable es que, porque es amplia, pues existe un concepto que es el sobreancho, que también lo vamos a ver. Esas curvas deben diseñarse en un sobreancho para que cuando esos vehículos largos y pesados estén dando la curva y su remolque tiende a invadir el carril, haya el suficiente espacio para que el otro vehículo alcance a pasar seguro, ¿sí? Pues si no, pues la mula pasa, pero el remolque se lleva el carro que va subiendo, el otro vehículo que va subiendo, ¿sí? Que es como un poco el temor de cuando se circula por ese tipo de vías. Sí, pregunta Juliet. Hola, profe, Hola. quedó una duda. Por Sí. ejemplo, cuando le asignamos la velocidad específica a las entretangencias horizontales o verticales, Sí. ¿toca hacerlo por ambos sentidos? Sí. Sí. Sí, mentira, no, para un solo sentido. ¿Y ahí cuál sentido sería? No, ahí se va en el sentido del atizado, ¿sí? Si por ejemplo, en el ejemplo sería del punto 1 al punto 6, ¿sí? Yo no les di atizas, pero sería en el sentido del atizado. ¿Por qué? Porque como ya le estamos asignando en función de la velocidad de la curva y la velocidad específica de la curva, sí la hicimos el análisis por ambos lados, entonces se le asigna solo en un solo sentido. ¿Cuál sentido? En el sentido del atizado. Sí, es decir, generalmente el atizado siempre va de izquierda a derecha. ¿Sí? Buena pregunta, se me había pasado a explicar eso. Gracias por la pregunta. Listo, entonces recuerden, eso lo vamos a tener que hacer, ¿sí? Pero en su momento, cuando ya tengamos el diseño en planta, pues yo les recuerdo. Dice que si para la próxima clase empezamos con el programa o no, yo creería que probablemente sí necesitamos el programa,
civil, ¿sí? No sé, bueno, depende cómo nos vaya con la clase, cómo avancemos, pero yo creería que sí alcanzamos a hacer algo pequeño en civil. Pero bueno, igual lo haría yo porque yo todavía no les he asignado las curvas de nivel. Ya que llegamos a eso, yo este fin de semana les voy a subir un cuestionario, ¿sí? Un buzón en el Moodle para que una persona, como la idea es que trabajen en parejas el proyecto, una persona de los dos que van a trabajar o de las dos estudiantes que van a trabajar o la pareja que vayan a trabajar, se inscriba ahí esa persona y el nombre de su compañero o compañera con el que van a trabajar. ¿Para qué? Para yo devolverles después un correo con las curvas de nivel con las que van a trabajar en el proyecto, de tal forma que si la otra semana ya empezamos para trabajar en AutoCAD, pues ya ustedes tengan las curvas de nivel y una vez lo vayan haciendo en su plano, ¿sí? Pues la idea es que lo que yo vaya explicando, ojalá lo vayan haciendo en el plano, pues para ganar tiempo, ¿sí? No tengan que hacerlo en un plano X y después por allá volver a hacer todo en su plano. Entonces, sí, yo creo que esta tarde tengo una reunión, pero después de que me desocupe la reunión, voy a montarles el buzón ahí en el Moodle para que, recuerden, uno solo de los integrantes de la pareja de que va a trabajar me escriba su nombre y el nombre del compañero o la compañera con la que vayan a trabajar y yo después les asigno los archivos de los planos con curvas de nivel, ¿sí? Igual no, yo sé que de pronto algunos todavía no tienen compañero, va a estar abierto el buzón todo el fin de semana, ¿sí? Para que tengan tiempo ahí de subir la información y yo el martes les empezaría a enviar los archivos de AutoCAD, ¿sí? Porque si no quiero que de pronto que después nos coja el tiempo y al final del semestre estar corriendo con el proyecto y después, pues, todos sabemos que los finales de semestre siempre son trágicos para todos, entonces, pues trágico en el sentido que estamos con muchas cosas, ¿sí? Entonces, para evitar eso. Listo, entonces con esto terminamos como el tema de velocidad. Es un tema largo, pero pues largo no, pero es mejor que quede bien explicado porque igual pues es fundamental. Si se fijaron, la velocidad es uno de los criterios que más priman o limitan el diseño, entonces hay que tenerlo bien claro. Listo, el siguiente criterio es el vehículo de diseño, también muy importante, ¿sí? Lo que les decía, les ponía el ejemplo de las curvas, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo yo diseñar una vía sabiendo que nunca van a pasar tractomulas, ¿sí? Porque en teoría voy a necesitar radios pequeños o trabajar con velocidades de diseño altas, a diseñar una vía donde sé que probablemente más del 30% del flujo vehicular son tractomulas, ¿sí? Y ustedes saben que las tractomulas siempre tienen su... Pues a mí personalmente me da mucho miedo cuando manejo y me encuentro tractomulas, ¿sí? Se imagina uno todo lo peor, ¿sí? Muchas películas de Destino Final, entonces como que todo se imagina uno que le va a pasar cuando está al lado de una tractomula. Listo, entonces, vehículo de diseño, bueno, el manual de diseño geométrico, bueno, algo que se me había olvidado, la idea de este semestre es que como el manual de diseño geométrico, yo les comentaba, es 2008, ¿sí? Bastante viejito. Ya hay unos criterios, el manual de diseño geométrico nuevo o actualizado no ha salido, en teoría ya debería haber. Imagínense, en el 2013 me dijeron que iba a salir el nuevo. Después en 2015 me dijeron lo mismo. Estamos en 2020, casi que nos acaba el planeta con la pandemia y todavía nada que ha salido el nuevo manual de diseño geométrico. Pero hay muchos diseñadores que están, debido a que el diseño actual, el manual de diseño geométrico de nosotros es tan viejo, ¿sí? Hay muchos diseñadores geométricos en Colombia que están usando criterios del manual ASPE, ¿sí? Que es el manual americano. Entonces nosotros vamos a ver algunos criterios, sobre todo de seguridad del ASP, ¿sí? Yo se los voy a explicar, no se preocupen, pero sí los vamos a tener que, es bueno conocerlos, que ustedes sepan qué es lo que controlan, porque pues sí, tenemos que actualizarnos, no podemos seguir aprendiendo o seguirle yo explicando con una norma que es tan vieja, que es norma, está vigente, pero hay criterios que ya han evolucionado y que ustedes, como parte del proceso de aprendizaje, los tienen que conocer, ¿sí? Entonces, a medida que yo cuando diga, mira, esto no está en la norma, pero está en la ASPE, si tiene que tener en cuenta esta forma, pues yo le voy a explicar y le voy a pasar el pedacito de la ASPE, porque la ASPE es un manual que tiene como 5.000 páginas, ¿sí? No le puedo pasar, pero yo se los puedo pasar completo, pero ¿para qué los voy a poner a leer 5.000 páginas cuando les puedo pasar la parte que necesitamos para el curso, ¿sí? Entonces, pero cuando sea eso, yo les aviso, yo les digo, mire, esto está sacado de la ASTO, esto no aparece en el manual de diseño geométrico, lo tenemos en cuenta por esta razón y por esta razón. Para que quede claro. Listo, entonces el vehículo de diseño, el manual de diseño geométrico del INVIA define dos clases de vehículos livianos y vehículos pesados, ¿sí? Pues, bueno, los vehículos livianos son vehículos con menos de 5 toneladas de capacidad, es decir, automóviles, camionetas y ya, ¿sí? Y fíjense, según el tipo de vehículo me influye una parte del diseño. Entonces, eso es muy importante.
Entonces, los vehículos livianos son con menores a 5 toneladas de capacidad, tales como automóviles, camionetas y camperos, y inciden en las velocidades máximas, en las distancias de visibilidad de parada y en las distancias de visibilidad de adelantamiento. ¿Sí ven? Fíjense, cada tipo de vehículo tiene como su funcionalidad en el diseño. ¿Sí? Entonces, si yo voy a diseñar, si yo voy a tener en cuenta criterios de distancias de visibilidad de parada, distancia de visibilidad de adelantamiento, no trabajo con el vehículo tipo camión, volqueta de camión, bus, tractomula, no. ¿Por qué no trabajo con eso? Porque todos estos criterios de distancias de visibilidad de parada, distancias de visibilidad de adelantamiento, no sé si recuerdan eso de tránsito, ahorita vamos a mirarlo así como rápido, dependen de la velocidad con la que vaya el vehículo. Y pues sabemos que un vehículo liviano va mucho más rápido que un vehículo pesado, ¿sí? Entonces, por eso prima para estos criterios el diseño con vehículos livianos, ¿sí? ¿Qué pasa con los vehículos pesados? ¿Sí? Los siguientes son los vehículos pesados, obviamente con más de 5 toneladas, y esos priman para la definición de la pendiente longitudinal y la longitud crítica de pendiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, en una subida con bastante pendiente, pues un vehículo liviano pues sube más fácil que un vehículo pesado, que un camión cargado, que una tractomula, ¿sí? Entonces, fíjense en la diferencia. Los vehículos livianos, al ser más rápidos, entonces son utilizados para mirar criterios de distancias de visibilidad, de parada, de adelantamiento, de cruce. Los vehículos pesados, como son más pesados, necesitan mayor potencia, son utilizados para hacer la definición sobre todo el diseño en perfil, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurar que la pendiente máxima con la que voy a hacer mi vía sea suficiente. Cualquier vehículo cargado, descargado, camión grande, carro chiquito, lo que sea, ¿sí? Sea capaz de subir, ¿sí? Y se definen la pendiente longitudinal, pues es la pendiente, ¿sí? El tramo recto en vertical, que es la longitud crítica de pendiente. ¿Alguien tiene noción de qué es la longitud crítica? ¿O se imaginan qué es la longitud crítica de pendiente? ¿Han escuchado o se imaginan qué es? Como la máxima distancia que puede haber en una subida. Sí, sí, lo que dice su compañero. Es la distancia máxima, la máxima distancia que puede tener que puede haber en una subida con una pendiente determinada, pero faltó algo, ¿sí? La definición está bien, pero le faltó un pedacito. ¿Qué es lo que pasa? La longitud crítica es la máxima longitud a la cual un vehículo pesado puede subir, ¿sí? Por una vía con determinada pendiente sin tener que cambiar su velocidad de operación. Es decir, yo voy subiendo, pongo siempre el ejemplo pescadero porque creo que todos nos ubicamos allá, que son las subidas. Voy subiendo la subida, voy subiendo hacia Panache, ¿sí? Recto, no hablemos de curvas, recto, ¿sí? Entonces, si yo en una misma distancia subiendo, puedo mantener la misma velocidad sin que esta velocidad se me baje o tenga que acelerar para poder subir, esa distancia en la que yo mantengo esa misma velocidad se conoce como longitud crítica en pendiente, ¿sí? Obviamente eso es muy variable, depende del tipo de vehículo, depende de qué tan pesado vaya el vehículo, depende del conductor, ¿sí? También de cómo el conductor se siente, si él siente que ya el vehículo le está pidiendo cambio, pues le mete cambio y acelera. Entonces depende de muchos factores. Lo que pasa, como esto es norma, pues la norma ya tiene unas gráficas que pues más adelante vamos a ver, porque no la vemos acá todavía, la vemos cuando estemos haciendo diseño en vertical, unas gráficas que es dependiendo de la velocidad de diseño y dependiendo de la pendiente, le definen a uno teóricamente cuánto debería ser esa longitud crítica. Y dependiendo del tipo de vehículo, obviamente, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es la longitud crítica? Es la máxima distancia que un vehículo pesado puede subir en pendiente sin tener que cambiar su velocidad, ¿sí? Entonces, si recorrió 300 metros antes de cambiar la velocidad, entonces la longitud crítica fue 300, ¿sí? Esa es la definición de longitud crítica, ¿sí? Repito, ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo defino para una vía? No, ya repito, la norma tiene unas gráficas, son como una especie de figuras gráficas exponenciales con las que usted entra en el eje X con la velocidad de diseño. Las gráficas son para una determinada pendiente, entra en el eje Y con la velocidad de diseño, las gráficas, hay una gráfica por cada pendiente y hay una gráfica para cada tipo de vehículo, usted cruza las dos gráficas y el eje X le define la la longitud crítica, ¿sí? Tranquilos que eso lo vamos a ver después ya con más calma cuando hagamos curvas verticales, pero es bueno ya que vayan como conociendo estos criterios. Entonces, esos son los dos tipos de vehículos, ¿sí? Por norma. Obviamente, ahí es donde uno se dice que la norma le falta actualizar porque existen muchos vehículos. Yo aquí ya he incluido algunas imágenes
otros tipos de vehículos que también son considerados en el diseño. Entonces, esta es la tabla 2.4 que aparece en el manual de diseño geométrico. Entonces, aparece vehículo liviano, un automóvil, un bus mediano que viene siendo como un bus alimentador de Metrolínea, ¿sí? Para que se ubiquen un poquito. Un bus grande, que viene siendo un bus como no un articulado, viene siendo como los P6, P3, ¿sí? De Metrolínea. Camión de 2 ejes, ¿sí? Un C2. Recuerden que los camiones son C2, C3, donde C es camión y el número corresponde al número de ejes. Un C3, camión de 3 ejes, ¿sí? 3S2, que es un tractocamión, ¿sí? Entonces, esto es lo que ya consideran el manual de diseño geométrico como una tractomula, ¿sí? Son 3 ejes más un semirremolque, ¿sí? Pero obviamente, pues, esto se amplía, estas categorías se amplían, ¿sí? Y más, sobre todo con los nuevos diseños automotrices, que ustedes saben que ahorita han sacado carros y vehículos de diferente potencia, de diferente marca, de todo lo que uno ve por ahí en el mercado. Entonces, estos son el criterio según el vehículo diseño. Entonces, la pregunta es, ¿cómo defino yo cuál es el vehículo diseño para hacer una vía? ¿De dónde saco ese dato? ¿O qué me dice a mí cuál es el vehículo de diseño de una vía? ¿O qué tengo que yo hacer para conocer cuál es el vehículo de diseño de la vía? ¿Estadísticas? Sí, tengo que hacer, tengo que sacar, pero si es una vía nueva, ¿de dónde saco el dato? El propósito que va a tener. Sí, lo que están diciendo sus compañeros va resumiendo ahí la respuesta. Aquí una de sus compañeras que aforos, sí, debo hacer aforos. El problema es que si es una vía nueva, ¿de dónde saco los aforos? ¿Sí? ¿Qué creen que se debería hacer entonces? Digamos que es como en el caso de su proyecto que hacer una vía nueva. Nunca se han unido ese punto A con ese punto B. Alguien quiso unirlos y hace la vía. ¿Cómo yo estimo cuál va a ser el vehículo de diseño? O primero, ¿cómo estimo cuántos vehículos van a pasar por esa vía? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿O qué tendría que suponer? ¿O qué tendría que calcular? ¿Mirar vías alternas? Sí, exacto. Yo tendría que buscar vías o sectores que se parezcan, que tengan vías y mirar cuántos son los vehículos que por ahí circulan, qué tipo de vehículos, ¿sí? Entonces, lo que decía su compañero, el propósito, yo tengo que ver, listo, si yo voy a unir el punto A con el punto B, ¿qué hay en A y qué hay en B? Son, no sé, son sectores que producen, no sé, algún producto específico, son sectores más de turismo, ¿sí? Entonces, eso ya me ayuda a mí a identificar cuáles van a ser los tipos de vehículos. Porque si son sectores, no sé, vamos a decir algo, que producen algo así, ganado. Ustedes saben que para sacar ganado toca con camión. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que uno de los tráficos más importantes de esa vía vaya a ser camiones grandes. Pero si es más bien un sector turístico, no sé, el sector A hay una super cascada muy bonita y en el sector B queda un restaurante muy fino, entonces pues lo más probable es que van a pasar más que todo automóviles, camionetas, ¿sí? Entonces, otra cosa, si esa vía se va a conectar con una vía ya existente que va a permitir, no sé, y esa vía existente es una vía nacional por donde pasan automulas, bueno, entonces lo más probable es que algún vehículo pesado se desvíe por esta vía, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que yo tengo que mirar. ¿Y qué es todo esto que estoy diciendo y que han dicho ustedes? Un estudio de tránsito, ¿sí? Para yo determinar el vehículo de diseño, lo que tengo que hacer primero es el estudio de tránsito, ¿sí? El estudio de tránsito también me va a ayudar a determinar cuál va a ser el tránsito actual, el tránsito atraído, el tránsito generado, ¿sí? Y yo voy a hacer proyecciones, ¿sí? Generalmente cuando ustedes hacen un estudio de tránsito, ustedes no hacen el estudio de tránsito solo para el primer año que va a funcionar la vía. Ustedes lo proyectan 5, 10, hasta 20 años, ¿sí? Entonces, el estudio de tránsito me va a mí ayudar a definir cuál va a ser, además de qué tipo de vehículos van a usar la vía, me va a ayudar a definir cuál es el vehículo de diseño, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Entonces, ahí es donde, fíjense, se empieza ya a contemplar, a complementar el diseño geométrico con otras áreas. Entonces, para ustedes definir el vehículo de diseño necesitan previamente tener el estudio de tránsito, ¿sí? Lo que decía su compañera, necesitan aforos, ¿sí? Si es una vía existente a la que ustedes le van a hacer un mejoramiento de diseño geométrico, pues ustedes hacen aforos sobre algunos puntos de la vía y a partir de los aforos determinan el vehículo de diseño. Pero si es una vía nueva, hacemos lo que decía su compañero, buscamos vías con características similares y a esas vías les hacemos los conteos y de ahí sacamos el vehículo diseño. Lo que pasa es que cuando son vías nuevas es un poquito más complicado el proceso porque usted tiene que estimar cuánto va a ser ese tránsito generado. Recuerdan que creo que les dije la definición, pues no creo que fuera los de diseño avanzado. El tránsito generado es aquel tránsito que aparece producto de la nueva vía, no es que es atraído de otra vía a esa vía, no, me explico.
Si yo voy a unir el punto A con el punto B, con una vía nueva, y debido a esa nueva vía, entonces a alguien se le ocurre que es bueno hacer una urbanización a lo largo de la vía. Entonces, esa urbanización va, obviamente, a haber personas, esas personas van a tener automóvil. Entonces, van a hacer unos viajes que antes nadie hacía por ese lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue producto de la nueva urbanización que hicieron y esa gente viene con sus propios vehículos. Ese tránsito que aparece ahí es un tránsito que se genera. ¿Por qué? Producto de esa nueva vía. Eso es un tránsito generado. Otro ejemplo, como lo que les ponía el ejemplo, ahora voy a unir el punto A con el punto B. El punto A es una zona de cascada, un lago muy bonito, y en el punto B como montaron así un restaurante, un hotel súper lujoso. Entonces va a haber gente, primero van a haber turistas que van a querer ir a ese sector. Y ese tráfico nunca antes pasaba por ahí porque nunca había habido espacio para llegar a esa laguna. Entonces, ese va a ser tránsito que se genera debido a la apertura de esa nueva vía. Y lo mismo, este restaurante y este hotel necesita que lo llenen insumos, que le llegue personas que van a trabajar en el hotel, y son viajes que antes no se hacían porque ese hotel no existía. Entonces, esos viajes que aparecen ahí son tránsito que se genera debido a la aparición de esta nueva vía, ¿sí? Entonces, todo eso, toda esa definición de tipos de vehículos y todo se hace a partir del estudio de tránsito y me va a ayudar a mí a definir cuál va a ser el vehículo diseño, ¿sí? Porque es muy importante. Si yo me llego a equivocar, ¿sí? Y termino definiendo mi vehículo diseño para un camión de 2 ejes y un día se le dio por pasar una tractomula, pues probablemente puede ser que no pase nada, ojalá no pase nada, pero puede ser que ese día la tractomula se encontró con un vehículo pequeño y los rayos de las curvas no eran lo suficientemente grandes para soportar la tractomula y la tractomula se llevó el vehículo, ¿sí? Entonces, obviamente no quiere decir que, no sé si ustedes se han fijado algunas señales de tránsito que prohíben el ingreso de vehículos pesados a ciertas zonas. ¿Por qué? No solo lo prohíben por seguridad, sino lo prohíben porque el diseño no está hecho para soportar esos vehículos, ¿sí? Entonces pueden provocar un accidente, ¿sí? Otra cosa es que ya el conductor se quiera meter por ahí. Lo que pasa siempre con las señales, ¿sí? A usted le dicen la velocidad máxima es tanto, pero si usted no la quiere respetar, pues ya, de malas, es cosa suya, ¿sí? Lo mismo pasa. Por eso es que ustedes se han fijado que aquí por las ciudades, bueno, pues depende también en qué ciudad estemos, ¿no? Pero por lo menos hablando aquí de Bucaramanga, ustedes en el día, en teoría, no deben ver ninguna tractomula. Ustedes no pueden ver una tractomula por la 27. No está permitido, ¿sí? De hecho, no está permitido a ninguna hora. De pronto en la noche, sí, pero no. Ni siquiera en la noche, ni siquiera en la madrugada. Uno a veces la ve, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen restricciones por norma de tránsito y por norma de diseño geométrico que no permite el paso de vehículos de ciertas dimensiones en ciertas vías porque no están las vías hechas para ese tipo de vehículos, ¿sí? Entonces, muy importante eso. El vehículo diseño, la definición y cómo se define el vehículo diseño a partir del estudio de tránsito. De ahí la importancia de los estudios de tránsito, ¿sí? Para el diseño geométrico. Además, el estudio de tránsito, cuando veamos secciones transversales, el estudio de tránsito me define a mí si yo necesito 2 carriles, 3 carriles, si necesito un carril de sobrepaso, si necesito una bahía, bueno, otros. ¿Por qué? Porque dependiendo del flujo vehicular y del tipo de flujo vehicular, pues a mí me va a definir cuánto es la sección transversal. Sí, me dicen acá que por eso mismo que quieren hacer la conectante C1, sí, en teoría eso es lo que quieren. Me comenta aquí un compañero, está hablando de un tramo de vía que se llama la C1-C2, que es la conectante de Florida hacia la vía Cúcuta, ¿sí? De tal forma que los vehículos pesados no tengan que pasar por la ciudad, sino salgan por ahí, ¿sí? Salgan más rápido hacia una parte de la vía Cúcuta, ¿sí? Ahorita creo que, bueno, no sé cómo irá ese proyecto, pero lo último que había escuchado era que había ahí como unos problemas por la parte ambiental, ¿sí? Pero ese es uno de los, digamos que también de las grandes problemáticas del diseño de vías, la afectación ambiental que se produce, sí, porque usted pues construir una vía implica por donde usted va a pasar, pues levantar todo, sí, árboles, todo lo que haya, sí, pues obviamente sabemos que por darle desarrollo a un país tampoco podemos pasar por encima de las normativas ambientales, ¿sí? Pero sí, lo que dice el compañero, muchas veces esas variantes o esos nuevos tramos que se buscan es para tratar de sacar los vehículos pesados de las ciudades, ¿sí? No sé si de pronto hay aquí alguien que sea de pronto del Socorro, ¿sí? En el Socorro la vía nacional pasa por la mitad del casco urbano y de hecho es una vía súper angosta, ¿sí? De hecho nosotros estuvimos en algún momento en Nomática, hicimos el plan de movilidad del Socorro, bueno, yo no estaba acá, yo participé, a la distancia sí tuve una oportunidad de que pude venir de vacaciones cuando tuve el cambio de semestre allá en Chile y vine acá y tuve la oportunidad de ir al Socorro y sí, preciso ese día que fuimos a hacer la visita hubo un accidente en la vía nacional. Una tractomula se chocó con un vehículo. ¿Por qué? Porque hay una curva que es muy cerrada y por las tractomulas generalmente se les olvida y vienen muy rápido. Y no se llevó a ninguna persona, pero el carro sí lo alcanzó a voltear.
pueda girar. Muchas veces con estas nuevas variantes sacar la vía nacional o la vía por donde pasan tractomulas del casco urbano, que es lo mismo que de pronto los que si son de por ahí cerca de San Gil, que hace muchos ratos se está hablando de una variante para sacar la vía nacional por la parte de arriba de San Gil, ¿sí? No sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, yo tampoco, a pesar de que no soy tan joven, pero el anillo vial, ¿sí? Lo que aquí en Bucaramanga llamamos el anillo vial, que uno viene de Piedecuesta, llega a Florida y Sáquila por el anillo vial y se conecta para llegar a Girón, eso no existía. Eso se construyó después de que se vio la necesidad de que teníamos que sacar todo el tráfico. Tractomulas hablando, usted tenía que pasar por Piedecuesta, Florida, la 27 y salía a la vía de la costa, o la 15. Piedecuesta, Florida Blanca, cogía la 15 y salía por la vía por la Virgen hacia el norte y salía a la costa, ¿sí? Es decir, todas las tractomulas pasaban por la mitad de la ciudad, completica, ¿sí? Pero hace rato. Entonces ahí fue cuando se construyó el anillo vial externo. No, ese se llama anillo vial. El anillo vial externo metropolitano es una vía que está planeada construirla hace 20 años y no la han construido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por lo del vehículo de diseño, ¿sí? Entonces, muy importante desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista de tránsito, desde el punto de vista de la seguridad. Bueno, estas son las dimensiones que maneja el manual de diseño geométrico para los tipos de vehículos. Un vehículo liviano, fíjense en estos vehículos. Viejo, así no son los automóviles, pero bueno. Un bus, ¿sí? Un tipo bus escolar. El bus tipo padrón, ¿sí? Que es como el bus grande, que ellos llaman grande, que es como el bus padrón de Metrolínea, ¿sí? SP6, SP3, ¿sí? Estas son imágenes tomadas de manual de diseño geométrico, porque aparece, pero acá ya yo incluí como algunas ya nuevos vehículos que son los que se usan en la actualidad, los buses articulados, ¿sí? Que existen ya casi en todas las ciudades, bueno, en la mayoría de ciudades, con los sistemas de transporte masivo. Tenemos los microbuses, que son estos dos que son como los que se componen los alimentadores, ya los padrones, ¿sí? Estos son un poco más grandes. Y tenemos los buses articulados. En Bogotá se tienen los biarticulados, ¿sí? Acá en ningún otro lado de Colombia hay de este tipo de buses, los biarticulados, que son ya con una articulación doble. Recuerden que esta articulación lo que hace es facilitar el giro, ¿sí? Que se pueda como sea más fácil que el vehículo tome la forma de la curva y pueda hacer la curva, ¿sí? Bueno, el camión C2 que aparece en la norma, el camión C3, fíjense, C2 porque son dos ejes, C3, 1, 2, 3 ejes, y el camión 3S2, que es la típica tractomula, ¿sí? Aquí está. Fíjense, son 14.15 metros, esto es bastante, y esto es con lo que toca tener cuidado cuando se están dando las curvas, ¿sí? Porque ustedes saben, la parte delantera pues lleva la dirección, pero esto se tiende a mover según la dirección que lleva la parte delantera, pero como si va muy cargado, pues el peso tiende a sacarlo del carril, ¿sí? Y bueno, estos son otros tipos como de remolques, ya cuando son tractomulas que llevan su remolque, ¿sí? Obviamente pues esto ya es más como en vías nacionales ya de doble calzada. Esto probablemente si uno se lo encuentra en Pescadero, pues es mejor uno parar y esperar que esto cruce antes de que uno seguir, no estar al lado cuando esté dando la vuelta, porque probablemente esto va a tender a invadir el carril totalmente en el que uno va y pues se lo va a llevar a uno, ¿sí? Entonces, pero son parte de los vehículos de diseño que pueden ser considerados, ¿sí? Obviamente, pues un vehículo de diseño de estos es difícil encontrarlo en Colombia, o sea, es decir, es difícil tomar un vehículo de estos como vehículo de diseño, ¿sí? En vías nacionales el vehículo de diseño es la tractomula, ¿sí? En vías secundarias, a pesar de que por vías secundarias pueden pasar tractomulas, ¿sí? El vehículo de diseño no es una tractomula. ¿Por qué? Porque el vehículo de diseño también, la selección del vehículo de diseño también me encarece, me hace más económico el diseño, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si ustedes toman de vehículo de diseño una tractomula, obviamente ustedes van a necesitar radios de vía mucho más grandes. Se van a dar cuenta que para cuando veamos sobre ancho, el cálculo de sobre ancho, si es un vehículo liviano, es una formulita que ustedes la pueden hacer en calculadora rápida. Pero si es el vehículo de diseño es una tractomula, es como un 3 S2, es decir, como este, el cálculo tiene en calculadora. De hecho, yo les digo siempre que lo programen en el Excel.
pero es más complicado dar cuenta que cuando uno lo calcula, por ejemplo, para un vehículo de diseño 3S2, o sea, tractomula, el sobreancho da más o menos 1,50, 1,40, depende de la velocidad de diseño. ¿Qué quiere decir? Que si sus carriles son de 3 metros por cada lado, por sentido, agréguele 1,50 más, es decir, casi agréguele medio carril más de sobreancho para asegurar que una tractomula de estas pase seguro. Sí, entonces, ¿y qué quiere decir eso? Pues que eso implica que usted tiene que pavimentar más, ampliar más, si tiene que cortar talud, pues va a tener que cortar más talud, y eso qué es más plata. Entonces, el vehículo de diseño es muy importante, no solo para la seguridad, para la comodidad, sino también para el presupuesto. ¿Sí? Entonces, por eso es seleccionar de forma adecuada el vehículo de diseño es súper importante. ¿Sí? No es como, bueno, vamos a diseñarlo con tractomula, sí, diseñelo. Ustedes en AutoCAD lo pueden diseñar con lo que quieran, pero cuando ustedes ya entreguen su informe y el interventor vea que usted diseñó eso para tractomulas, cuando usted no tiene certeza si van a pasar tractomulas, pues le devuelve su diseño. Esto es sacado de la norma, fíjense, en cuando un vehículo está dando una curva, la trayectoria que toma. Esto es para un vehículo liviano, ¿sí? Para un vehículo liviano alcanza a tomar, esta es la máxima, 620 metros, ¿sí? El radio de giro. ¿El radio de giro de qué? De la parte más externa de la curva, del vehículo, que es la parte delantera izquierda, ¿sí? Esta parte de acá, ¿sí? Entonces, 620 sería el radio, ¿sí? Esto no es nada, 620, vamos a ver, miren de la tractomula. Se necesitan 14.13 metros. 2 veces lo de un automóvil. De ahí la importancia de definir bien el vehículo de diseño. ¿Sí? Si usted define el vehículo de diseño en un automóvil y pasa una tractomula, pues obviamente va a pasar una catástrofe, porque, vuelvo y repito, 620, esta distancia acá, es el radio necesario para la trayectoria del automóvil. Obviamente, pues esto es teórico, ¿sí? No quiere decir que sea exactamente 620, si usted lo hizo 620, todos se mataron, no. Pero obviamente la norma siempre nos va a poner criterios que están por encima de lo necesario por seguridad. 620, y la tractomula necesita en su radio mayor 14.13, es decir, el doble. Entonces, de ahí la importancia de definir el vehículo de diseño. ¿Sí? Las otras trayectorias de los vehículos, estos aparecen en el manual de diseño geométrico, yo solo puse como los dos extremos, automóvil y tractomula, como para que vean la diferencia. Listo. Bueno, con esto terminamos la primera parte de esto de criterios de diseño, ¿sí? Que es como más teórico, más como tener en cuenta ahí ciertos criterios que son importantes, ¿sí? Velocidad y vehículo diseño. Hay otros que los vamos a ver cuando veamos, a medida que vayamos viendo como cada parte del diseño, pues vamos a ir como entrando en cada criterio. Nos faltan distancias de visibilidad de parada, de adelantamiento, de cruz. Bueno, la de cruce no la vemos con ustedes porque eso lo vemos, porque nosotros no vamos a diseñar intersecciones. Si ven después la lectiva de diseño avanzado, ahí sí analizamos, ahí sí hacemos diseño de intersección, entonces pues ahí sí tenemos que tener en cuenta la distancia de cruce. Con ustedes, por ahora no. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, alguna duda. Ok, como duda, ¿el proyecto tiene que ser obligatoriamente en grupo? ¿No se puede hacer solo? Sí, lo pueden hacer en parejas o individual. Pues yo prefiero, pues mi recomendación es que lo hagan en grupo, pues para también trabajar en grupo y eso, pero si alguien quiere trabajar individual, no hay problema, no. Por mí no hay problema. O sea, mínimo 1, máximo 2, ya 3 no, pero mínimo 1, máximo 2. ¿Sí? Mi recomendación es que trabajen en parejas, pero si no quieren trabajar en parejas, no pasa nada, no hay problema. Listo, entonces vamos a iniciar como tal con la línea de ceros, ¿sí? Esto ya que vamos a ver, pues ya de pronto ustedes lo saben, lo han escuchado. Vamos a ver como la parte teórica y en la siguiente clase haríamos como la parte ya más en AutoCAD, ¿sí? Porque igual pues ya no alcanzamos a hacer mucho en AutoCAD. Vamos a ver un método que se llama, uno de los tantos métodos que existen para seleccionar cuál es la mejor. ¿Recuerden cuando les expliqué las fases de construcción de un proyecto vial, de diseño y construcción de un proyecto vial, que hay una fase de prefactibilidad, y en la fase de prefactibilidad usted definía varias alternativas posibles, es decir, hacía varias líneas de ceros, y yo les dije que había que escoger una, pero yo nunca les dije cómo escoger la mejor, ¿sí? Entonces vamos a ver uno de los tantos métodos, uno que es más bien como matemático,
que es sencillo, no se preocupe, no es que sea complicado, pero nos sirve para de alguna forma saber cuál es la mejor opción o qué línea de cero nos ofrece mejores opciones posibles para construir por ahí la vía. Listo, entonces esto tiene que ver ya con línea de ceros y curvas simples. Sí, vamos a empezar como con los primeros elementos de diseño. Bueno, no quiere decir que lo que hayamos visto no es, pero digamos ya meternos como más de lleno en el diseño. ¿Sí recuerdan qué es la línea de ceros o la línea de pendientes? ¿O qué recuerdan sobre ese tema por allá cuando vieron topografía? ¿O qué me representa la línea de ceros? ¿O para qué sirve la línea de ceros? O la línea pendiente, como la quieran llamar. Profe, que yo recuerde, la línea de ceros era como una línea que se trazaba sobre las curvas de nivel a una distancia determinada que determinaba esa distancia la pendiente que va a tener el tramo y era como el eje de la vía. Sí, señor. Gracias, Daniel. Sí, en teoría, lo dijo bien su compañero, pues, obviamente, como su nombre lo dice, es una línea que se traza sobre las curvas de nivel y lo que buscamos con eso es obviamente siempre unir un punto A con un punto B, ¿sí? Conservando una pendiente, ¿sí? Eso es lo más importante. Y en teoría eso nos va a dar una idea, o entre comillas, ese se va a convertir en el eje de nuestra vía, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta cuando estemos haciendo que la línea de cero nos da un primer vistazo de por dónde iría nuestro eje, pero cuando estemos trazando el eje no necesariamente nos tenemos que ir bien pegados a la línea de ceros porque pueden haber, la línea de ceros no tiene curvas, ¿sí? Uno no le diseña curvas a la línea de ceros. Y cuando yo voy a diseñar curvas nos damos cuenta que yo no puedo hacer curvas cada vez que se me dé la gana. ¿Sí? Qué pena la expresión, pero suena como feo, pero es así. Yo no puedo diseñar curvas cada vez que yo quiera. Hay que guardar una distancia. Entonces, por eso, algunas veces yo trazo la línea de ceros, luego trazo el eje, la vía o alineamiento, y ahí me doy cuenta que en ciertos sectores me voy a tener que separar de la línea de ceros. Pero lo ideal sería que trazo la línea de ceros y luego mi eje que lo más posible cercano a la línea de ceros. ¿Sí? Entonces, eso es. ¿Y qué me une? Lo que estoy haciendo es unir el punto A con el punto B con una pendiente homogénea, ¿sí? ¿Cuánto es esa pendiente y cómo se hace? Pues eso es lo que vamos a recordar. Bueno, la línea de pendientes o línea de ceros, como la quieran llamar, ¿sí? Entonces, ¿para qué se utiliza la línea pendiente o línea de cero? Principalmente para selección de rutas, ¿sí? Eso es lo que queremos, seleccionar cuál es la ruta o la mejor forma de unir dos puntos a los que les vamos a diseñar la vía para unirlos, ¿sí? Entonces, una ruta es aquella franja de terreno de ancho variable comprendida entre los puntos obligados extremos y que pasa a lo largo de los puntos obligados intermedios. Entonces, es ahí donde aparece el criterio de puntos obligados. Puntos de control primario y puntos de control secundario. Entonces, los puntos de control primario, es decir, yo quiero hacer una vía que me una la vereda 1 con la vereda 2, ¿sí? Esos son puntos de control primario, es decir, sí o sí su vía debe unir esos dos puntos porque ustedes lo contrataron para que haga el diseño de unir esos dos puntos, ¿sí? Listo, esos son puntos de control primario, pero adicionalmente hay puntos de control secundario. Entonces los puntos de control secundario son puntos intermedios a lo largo de la vía por los cuales usted también debería asegurar conexión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos puntos de control secundario? Por ejemplo, que en la mitad de la vía o en el transcurso de la vía haya otra vereda a la que usted también quiera generarle conexión. Entonces, usted debería buscar en su diseño que su vía se acerque a esa vereda. Otra opción es que, no sé, que hay un sector turístico, usted quiere potenciar el sector turístico, entonces usted también debería hacer que su vía permitiera de alguna forma acceder a ese sector turístico. Otra cosa, si para usted unir de A hasta B tiene que pasar por la mitad de una reserva forestal, lo más probable es que usted no lo pueda hacer. Entonces, de alguna forma, esos son puntos de control secundario que le obligan a usted a cambiar un poco el trazado de su vía, ¿sí? Entonces, no siempre usted quiere acercar a un sitio, sino también quiere alejarse del sitio por X o Y razón, ¿sí? No sé, que de pronto usted, si quiere unir de la forma más directa posible A con B, tiene que pasar por un río muy ancho y eso implicaría un puente. Entonces, lo más probable es que eso le salga más costoso, pero en la parte mucho más de arriba del río usted puede pasar por un sector más angosto del río y hacer un puente más corto. Entonces, obviamente eso le va a implicar que usted trate de buscar subir hasta ese puente, hasta ese sector y volver a bajar. Entonces, eso también se convierte en un punto de control secundario, ¿sí? Entonces,
Ustedes, yo en su proyecto yo le doy siempre 3 puntos. 2 puntos de control primarios, que son los dos extremos, me unen el punto A con el punto B, y un punto de control secundario por donde ustedes deben pasar, ¿sí? Porque si no les doy el punto de control secundario, pues ustedes se van por la parte más recta, y pues de alguna forma tengo que ponerles a que haya un poquito ahí de desafío en el diseño, ¿sí? Entonces eso es lo que yo les entrego, un plano con curvas de nivel y 3 puntos. Y ustedes me unen los 3 puntos con una vía como quieran. Eso sí, ustedes son los diseñadores, ustedes van definiendo cada criterio, lo van revisando, lo van haciendo cumplir y van diseñando, ¿sí? En ese sentido yo los dejo como libertad, obviamente yo los voy guiando, pero ustedes hacen el trazado de esa vía como quieran hacerlo, siempre y cuando me unan esos 3 puntos, cumpliendo la norma de diseño geométrico. Y aparece la línea pendiente o línea de ceros, que es la línea que pasa por los puntos obligados, es decir, lo que acabamos de decir, del proyecto, conserva la pendiente uniforme específica, ojo, conserva la pendiente. Y de coincidir con el eje de la vía, este no aceptaría cortes o rellenos, ¿sí? Por eso lo que decía su compañero. La idea es tratar de que el eje de mi vía coincida con con la línea de ceros, pero no siempre es así. De hecho, no, es muy difícil que coincida totalmente. Por lo que le digo, yo tengo que diseñar curvas, y las curvas, tanto horizontales como verticales. Y entonces, cuando yo diseño la planta, lo que les decía, listo, yo creo que la planta está bien y funciona con norma y todo, pero cuando empiezo a diseñar las curvas del perfil, probablemente por pendientes no me cumple, entonces tengo que empezar a modificar la planta. No, tengo que correr esta curva un poco, esta curva me toca reducirle rayo, me toca aumentarle rayo, esta entretangencia está muy grande, necesito meter otra curva horizontal, ¿sí? Entonces, ahí empieza un poco, y cuando se dan ustedes cuenta al final del proyecto, yo siempre les digo, dejen la capa, la línea de ceros apagada en todo el proyecto. Préndanla cuando terminen el diseño y miren qué tan alejado quedó su vía definitiva de la línea de ceros, ¿sí? Para que se haga uno cuenta. A veces a algunos les queda muy pegada, a veces a otros no, y no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero es como para darse uno cuenta de qué fue lo que con lo que usted empezó y cómo terminó realmente, ¿sí? Listo, entonces, ¿cómo se hace lo de la línea de ceros? No sé si recuerdan, bueno, pues no sé cómo, cuando ustedes vieron topografía, cómo lo vieron, lo hablo un poco de la experiencia que tuve como estudiante y la experiencia que tuve el semestre pasado como profesor de topografía. Este semestre no pedí que me quitaran el curso, yo creo que ya les había comentado, porque tengo un curso de maestría, y pues de alguna forma ahí queda uno más sobrecargado con el curso de maestría, entonces pues dije que dije que no podía seguir con topografía porque quedaba muy cargado en cursos. Entonces, lo que uno hacía era, ustedes tenían las curvas de nivel, ¿cierto? Y lo primero que uno hace es mirar cuál es la cota. Recuerden, cota significa altura, cuál es la altura a la que está la curva de nivel. Las curvas de nivel son líneas que me unen a mis puntos que están a igual altura, ¿sí? Entonces, eso es una curva de nivel, ¿sí? Si yo selecciono en AutoCAD una curva de nivel, él me va a seleccionar toda una línea completa, y esa línea completa tiene una propiedad que se llama elevación. Esa elevación es la altura a la que está la curva de nivel, ¿sí? Entonces, recuerden, curvas de niveles son líneas que me unen puntos de igual altura. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo miro en mi plano, o en mi archivo, o en mi terreno, cada cuánto están las curvas de nivel, ¿sí? Entonces, dependiendo de la diferencia de altura, por ejemplo, para este ejemplo que les voy a poner acá, tengo 2 curvas de nivel. La primera curva de nivel, que es esta de acá, está en la cota 1800 o altura 1800, y la segunda curva de nivel está a 1790, es decir, va subiendo el terreno hacia abajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la diferencia de altura, aquí lo estoy viendo en planta, ¿sí? Esto es planta. Ustedes saben que las curvas de nivel yo las veo en planta en AutoCAD, a menos de que ponga la visión tridimensional, y pues así me muestra como el relieve, ¿sí? Pero acá en esta imagen lo estoy viendo en planta, ¿sí? Entonces esta es la cota 1790, esta es la cota 1800, que quiere decir que las curvas de nivel están cada 10 metros en altura, ¿sí? No horizontal, en altura, ¿sí? En altura. ¿Qué es lo que yo necesito hallar? ¿Cuánto es la separación horizontal que yo me voy a mover entre curvas de nivel? ¿Sí? ¿Cómo defino eso? Tengo que definir una pendiente, ¿sí? Ahí es donde viene la definición de pendiente. Entonces, generalmente para trazar líneas de ceros, ¿sí? Ustedes pueden trabajar desde una pendiente, en teoría, desde el 0% hasta el 8%. De hecho, algunos trabajan hasta 10, 11, 12%. Pero por lo general la línea de ceros se trabaja entre 0% y 8%, ¿sí? 0% no es tan recomendable porque, por ejemplo, ustedes cuando vayan a diseñar la vía, no van a poder diseñar ninguna vía, ningún tramo de la vía con pendiente 0%, porque está mal, ¿sí? El manual de diseño geométrico dice que la pendiente mínima permitida de diseño es 0.5%, ¿sí?
Si el terreno es muy, muy plano, él le dice, listo, no use 0.5, use 0.3%. Es decir, la mínima pendiente que permite la norma en Colombia, por ahora es 0.3%. Es decir, por más plana que sea su vía, usted no me puede diseñar la vía con 0%. ¿Por qué? Porque usted debe asegurar que haya cierta pendiente para que el agua escurra. ¿Sí? Entonces, lo que dice la norma es que utilice mínimo en un terreno superplano, es decir, por allá en los llanos orientales, ¿sí? 0.3%. ¿Sí? Y si ya es un terreno ondulado, montañoso, escarpado, la mínima pendiente va a ser 0.5%, pero sabemos que 0.5% no nos va a servir porque es terreno montañoso, escarpado y esa pendiente pues no nos va a servir. Entonces, una vez definen, identifican cuál es la diferencia de alturas entre curvas de nivel, ¿sí? Identifican cuál es la pendiente con la que van a trabajar. Por ejemplo, digamos, van a trabajar con una pendiente del 6%, ¿sí? O del 8%. Bueno, eso la definen ustedes. Ya cuando veamos en AutoCAD les voy a explicar más o menos cómo definir una pendiente más o menos cercana a lo que tienen en el terreno, ¿sí? Pero digamos por ahora que ustedes definen la pendiente 6%, ¿sí? Definen la pendiente 6%. ¿Cómo calculan? Recuerdan que no sé si en topografía lo hacían con el compás, ¿sí? Que ustedes lo que medían era calcular cuánto debería ser la apertura del compás y lo medían en el escalímetro según el plano que estuviesen trabajando, ¿sí? Lo mismo se hace acá, pero pues lo vamos a hacer con AutoCAD. En AutoCAD, ¿cómo lo hacemos? Con circulitos, ¿sí? Hacemos círculos de radio igual a la longitud que nos deberíamos mover entre curvas de nivel. ¿Cómo calculamos esa longitud de curvas de nivel? Va a ser igual a la diferencia de, si me fijan, aquí está el triángulo, ¿sí? Este triángulo rectángulo. Entonces, yo necesito calcular la distancia horizontal entre A y B, ¿sí? A y B, horizontal, ¿sí? Para eso yo trabajo, aunque estoy trabajando en planta, me imagino como en algo 3D, ¿sí? Entonces, para calcular esa distancia horizontal que vendría siendo la hipotenusa de este triángulo, ¿cómo la calculo? Va a ser igual a la diferencia de cotas entre curvas de nivel, en este caso sería 10, ¿sí? Ahí, es esta fórmula, AC, la distancia AC va a ser igual a BC, que sería 1800 menos 1790 para este ejemplo, dividido en tangente del ángulo, o sea, este ángulo. ¿A qué va a ser igual tangente el ángulo? A la pendiente con la que ustedes van a trabajar. Es decir, si ustedes van a trabajar con 6, para este ejemplo, si van a trabajar con 6%, entonces, ¿cuánto sería la distancia horizontal que me debo mover entre curvas de nivel? Es decir, ¿cuánto debería medir el compás si lo hiciera con el compás? La abertura del compás va a ser 10 metros, que es la diferencia de curvas de nivel, sobre 0.06. ¿Sí? Y eso me va a dar un valor, bueno, da un valor, no sé, lo que dé. No tengo ahí la calculadora a la mano. Entonces, 10 dividido en 0.06. Y lo que me dé, digamos que me da, no sé, alguien puede hacer ahí de rapidez el cálculo, me lo dice aquí por el chat, por favor. Listo, gracias. O sea, 166.66. Vamos a aproximar para el ejemplo. Me da 100, digamos que entonces 10 dividido en 0.06, recuerden, ese 10 ¿de dónde sale? De la diferencia de curvas de nivel del archivo con el que ustedes estén trabajando. Para este ejemplo es 10, pero no siempre es 10. Dividido en la pendiente que escogieron, que sería 0.06. No me vayan a hacer tangente de 0.06, no. Tangente de alfa es igual a la pendiente, es decir, a 0.06. Entonces, 10 dividido en 0.006 da 167 aproximado. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, si lo hicieran con el compás sobre un plano impreso, esa apertura del compás va a ser 167 metros, obviamente medida a la escala del plano. ¿Y qué hacen? Pues miran esa abertura y miran, ponen el punto A fijo y buscan dónde toco la siguiente curva de nivel, ¿sí? Y ahí es donde va el punto B, ¿sí? Es decir, la abertura del compás sería, esto debería medir 167. Si lo hacemos en AutoCAD, lo que sacamos es, hacemos un círculo con centro en A y con radio 167, y donde ese círculo se corte con la siguiente curva de nivel, entonces ahí mandamos la línea, y así sucesivamente nos vamos moviendo entre curvas de nivel, ¿sí? Conservando siempre, entonces siempre va a ser moviendo 167 metros, es decir, vamos a conservar la pendiente de 6%, ¿sí? Y así tenemos que trazar la línea de ceros hasta llegar al punto final, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente esto lo hacemos mejor en AutoCAD, se va a entender más en AutoCAD, pero así es el proceso, eso es lo que varíamos la siguiente clase. ¿Qué es lo que pasa? Que eso suena muy fácil, ustedes sacan la distancia, bueno, es fácil, en teoría es fácil, ustedes sacan la distancia así, dependiendo de su pendiente, la diferencia de curvas de nivel, y empiezan a trazar. Lo que pasa es que no siempre es tan fácil llegar a la siguiente curva de nivel. Yo creo que ustedes se acuerdan de eso de topografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque las curvas pueden estar muy pegadas,
porque pueden haber picos ahí dentro de las curvas. Entonces ustedes, no quiere decir, ustedes pueden unir el punto A con B, pero si aquí hay, por alguna razón, esta curva fuera así, como hacia adentro, si ustedes cortan la curva antes de llegar al punto donde se cumple la distancia, pues ustedes ya no están cumpliendo la pendiente, ¿sí? Es lógico, ¿sí? La pendiente se cumple en el punto donde ustedes cortan la curva de nivel. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Ustedes de pronto, para llegar a ese punto donde se le cumple la distancia que calcularon, corta una curva de nivel antes o corta la misma curva de nivel más de una vez. Bueno, un montón de casos que se pueden pasar. Entonces tenemos que mirar cómo evitamos eso, qué es lo permitido, qué no se permite, hasta dónde se permite cambiar pendientes, hasta dónde, cuánto es máximo cambio de pendiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, ya, bueno, ahorita en la mañana, pues ahorita a las 10 tengo clase, pero hoy en la tarde les voy a mandar un correo avisándoles, ya está el buzón, para que me coloquen ahí el nombre con la persona que vayan a trabajar, o si van a trabajar solos, pues escriben su nombre. Y yo les devuelvo después de aquí al lunes, voy a dejar el buzón abierto hasta el lunes, y les envío más tardar el martes, en el transcurso del martes, el plano de AutoCAD con el que vamos a trabajar. De tal forma que la próxima clase, que sería el miércoles, que miraríamos línea de ceros en AutoCAD, pues ustedes lo puedan ir haciendo de una vez en su plano, ¿sí? Lo que yo les explique en AutoCAD, pues ustedes lo hagan de una vez en su plano. La idea siempre es, lo que yo les vaya explicando en AutoCAD, ustedes lo vayan haciendo en su archivo ya del proyecto para ir adelantando, ¿sí? Es lo ideal, ¿sí? Creo que así nos va rindiendo más y vamos avanzando mucho mejor, que solo ustedes mirando trabajar en AutoCAD. Señor. Cuando usted dice AutoCAD, ¿se refiere, o sea, nosotros hacemos el plano de AutoCAD y luego lo vamos a pasar a Civil 3D o es con el Civil? No, con el Civil 3D. Igual esta primera parte que vamos a hacer de línea de cero se puede hacer en AutoCAD normal. Si no tienen Civil todavía, lo de la línea de cero se puede hacer en AutoCAD normal, pero preferiblemente que ya ojalá todos tengan Civil. No quiere decir que si de pronto lo hacen en AutoCAD normal, no puedan después llevarse esto a Civil. Sí, se lo pueden llevar. O sea, repito, lo de la línea de ceros se puede hacer en AutoCAD normal, pero ya después cuando empecemos a mirar alineamiento y eso, curvas, sí nos toca en Civil. Entonces, preferiblemente, ojalá ya todos puedan tener Civil de aquí al miércoles, ¿sí? Si no lo tienen por alguna razón, con AutoCAD normal podemos hacerlo en la línea de cero, no pasa nada. Listo, entonces vamos a dejar hasta acá, ¿sí? La siguiente clase, sí, yo voy a subir esta clase, yo ahorita, bueno, en el transcurso del día subo las diapositivas, voy a subir otra vez la primera porque creo que hay una diapositiva que está mal, ya la corregí, entonces voy a volverla a subir, y subo estas, ¿sí? Subo estas porque esta la vamos a usar la siguiente parte de la siguiente clase, ¿sí? Entonces, y recuerden, entonces, estén pendientes de cuando les envíe el correo que ya abrí el buzón para que suban ahí el nombre. Recuerden, solo una persona, si va a trabajar en pareja, solo una persona escribe su nombre y el de su compañero, ¿sí? Y yo después organizo esa información y les digo cuál plano es. Yo subo todos los planos ahí a Moodle y les digo, a tal pareja le tocó el plano 1, a tal pareja le tocó el plano 2, para que los carguen y ya, para empezarlo a trabajar. ¿Listo? Entonces, por hoy dejamos hasta acá, ¿sí? Nos veríamos el siguiente miércoles, ¿sí? Voy también a descargar lo que me subieron del taller. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier cosa, ya saben, me escriben al correo, ¿sí? Bueno, ahí se están pidiendo números del proyecto. Listo, entonces nos vemos el miércoles. Muchas gracias a todos y a todas por asistir y estamos ahí hablando. ¿Listo? Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias.